Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. En la primera mitad del siglo XIX, la joven República de los Estados Unidos había empujado a su antigua metrópoli Gran Bretaña al territorio septentrional de Norteamérica, expulsado a la debilitada monarquía española del continente y ocupado por la fuerza la mayor parte de las provincias norteñas de México. Esta vertiginosa expansión dejó a los pueblos nativos norteamericanos como único obstáculo y enemigo de los colonos, que reclamaban las tierras indias como propias, y del gobierno federal, cuyo objetivo era la ocupación completa de todo el territorio continental, para su incorporación a la nueva nación. Pero los guerreros indios lucharon por sus tierras. Los colonos y los soldados federales combatieron contra los Creeks, Semínolas, Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Comanches, Kiowas, Sioux, Modos, Utes, Nez, Perques y otros pueblos nativos, imponiéndose por su superioridad numérica, su mejor armamento, capacidad logística, la propia división de los guerreros indios, que solamente en contadas ocasiones fueron capaces de unirse ante el enemigo común. Hola a todos, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia. Antes de cabalgar hacia las llanuras de Norteamérica, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis y también en los sistemas de iVoox y YouTube. Muchas gracias a todos y cabalguemos hacia la historia. Esta vez contamos con la ayuda de nuestro amigo José Antonio. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola Paco, aquí estamos. Vamos, José, a hablar de un tema que nos interesa a los dos, que es los pueblos nativos, los indios de Norteamérica, ¿no? El oeste o el norte, depende cómo enfoquemos estas tierras de Norteamérica, lo podemos llamar el oeste si tenemos una visión estadounidense de la historia, o el norte si tenemos una visión novohispana, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. El oeste se refiere al oeste del río Mississippi, a las tierras situadas al oeste del río Mississippi, que evidentemente en la cultura norteamericana engloba unas tierras inmensas. Si nosotros estamos hablando de un sentido de una América mucho más global, estaríamos hablando de Norteamérica. Y Norteamérica, el noroeste de Norteamérica, realmente, ¿no? Estaríamos hablando. Uh -huh. Mira, yo ahora mismo llevo una camiseta que el que quiera lucir orgullosamente tiene uno de los primeros, digamos, soldados del oeste americano, un dragón de cuera Correcto. o un soldado de presidios, ¿no? Españoles. Por eso digo que cuando hablamos de estas tierras las podemos referenciar como el oeste o como el norte, ¿no? Pues Sí, sí. vamos a hablar de algo que tú ya conoces muy bien y el público invito a conocer, que es un poco eh, lo que nos atrae hoy, porque contigo ya hicimos más programas. Uno que tiene que ver con la primera parte de este libro, que cuenta un poco las guerras indias en Norteamérica en el siglo XVIII, ¿no? Y este libro, que es el que tengo ahora en mis manos, Las guerras indias en Norteamérica 1811-1891, nos hablas un poco de ya no la lucha entre el Reino Unido y los indios, ¿no? O Francia, ¿no? Porque hablamos también en la Guerra de los Siete Años, las guerras franco-indias. Sí. Aquí vamos a hablar casi siempre de los combates en este libro entre los indios y los recientes Estados Unidos, ¿no? Sí, poniéndonos un poquito en contexto, vamos a hablar prácticamente a partir de los años 40 del siglo XIX, de 1840 en adelante. ¿Por qué? Porque en los primeros 40 años del siglo, o hasta mediados de siglo, por así decirlo, Estados Unidos se deshizo prácticamente, con la excepción del Canadá, se deshizo de todos sus competidores en las tierras norteamericanas. Primero se deshizo de España. España estaba muy, muy debilitada. Teníamos nuestra propia guerra
teníamos dos guerras abiertas, una en la península ibérica contra el invasor napoleónico y teníamos la guerra de la independencia de los virreinatos hispanoamericanos, que aunque había empezado un poquito en 1806 con la expedición de Miranda, pero se hizo ya, digamos, muy cruenta y continua a partir de 1809. Entonces, España no podía mantener la Florida, ni podía mantener sus posiciones, y al final el tratado de Adán-Onís de 1819, pues digamos, ratificó formalmente lo que ya era un hecho, la supremacía absoluta norteamericana o estadounidense al este del Mississippi. Mm. Con Gran Bretaña fue más difícil, porque Gran Bretaña estaba muy sólidamente implantada en el Canadá y aunque hubo una breve guerra entre 1812 y 1815 entre los Estados Unidos y su antigua metrópoli, en la que hubo varios combates indios interesantes, Tippecanoe o el Támesis, por ejemplo, el famoso Tecumseh. Sin embargo, no había interés en ninguno de los dos estados, ninguno de los dos fuertes estados, en llegar las cosas a más. Con lo cual, al final, después de muchísimas intervenciones diplomáticas, se llegó a un acuerdo y las fronteras son prácticamente las actuales, las que se establecieron entre 1815 a 1845, más o menos, ¿no? Y luego el tercer gran perjudicado, que ese sí fue un perjudicado horroroso, pues nosotros ya de todas maneras habíamos perdido 1821, o habíamos perdido, o había ganado, según como lo quieran ver nuestros hermanos mexicanos. Había salido lo que es la monarquía hispánica, había perdido el control de Nueva España, del virreinato más importante y ese hermoso virreinato, porque ya a partir del plan de Iguala se había impuesto, había habido una especie de acuerdo entre separatistas y realistas, o independentistas y realistas en 1821, y ya realmente la que ondeaba era la bandera mexicana, primero del brevísimo Imperio Mexicano y después de la República de México. Mm. Y a la República de México, el presidente Polk y el general Zachary Taylor llevan a cabo una guerra de agresión, pues no se puede llamar de otra manera, por lo menos una opinión particular, entre 1845 y 1848, una guerra provocada que termina quitándole pues un tercio, un 40% de su territorio. Le quita lo que, bueno, se consolida la independencia de Texas, un poquito anterior, y además se pierde Arizona, se pierde Nuevo México, California, todo, vamos, toda la parte norte. Y digamos que con esta, en 1848, Paco, los estadounidenses se quedan solos. Hasta entonces los estadounidenses habían sostenido también una serie de guerras para limpiar, permitirme el término, las tierras al este del Mississippi, fundamentalmente las guerras semínolas, que ya no vamos a entrar ahora en ese tema, es bastante largo, y las guerras contra los pueblos Creek y todo esto. Y a partir de la Indian Removal Act, el presidente John Quincy Adams establece lo que ya venía antes exigiendo el posterior presidente Andrew Jackson, que era que los indios tenían que pasar al oeste del Mississippi. En principio, la idea original, Paco, era que el Mississippi se cubriría, o sea, la ribera oeste del Mississippi se cubriría con una serie de fuertes, de puestos fortificados estadounidenses, y que los indios en las llanuras, en las extensísimas llanuras, vivirían su vida nómada sin interferencia del gobierno de los Estados Unidos, que sin embargo sí estaba ya colonizando muy rápidamente California, Oregón, entrando por Nevada y toda esta parte. Bueno, Ahí estaríamos hablando todavía no de reservas como tal, ¿no? Sino de territorio indio, ¿no? Estábamos hablando en ese momento, el sistema era de tratados, no de reservas. Eso sí, sí, sería territorio indio que no entrarían los estadounidenses, justo. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no fue así. Evidentemente, la tremenda presión demográfica, tanto de la natalidad de la propia población como la masiva inmigración europea a Estados Unidos, hacía que la población cada cierto tiempo se duplicara, llevaba mucha presión en la costa este y empezaban a emigrar hacia el oeste y emigraban apropiándose de los terrenos. Y ahí es por eso, este libro que estamos hablando, Paco, se llama La ofensiva estadounidense, porque a partir de 1840 es una ofensiva Mm. constante, con altibajos, hay un parón muy importante, y ahora hablaremos de ello, durante la Guerra de Secesión norteamericana, por supuesto, entre 1865 en 1861 a 1865, pero lo hemos llamado ofensiva porque creo que es así.
Entonces, si te parece, vamos a dividirlo para que nuestro... Bueno, hay una cosa importante que había que acotar. La diferencia de percepción de los indios, con todos los matices que queramos poner y todas las particularidades que había entre la población del este, que normalmente apoyaba, porque estaban en el este y estaban ya muy asentadas las grandes ciudades del este de Estados Unidos, normalmente apoyaban más al indio y había una mayor comprensión hacia los pueblos indios. Diremos, porque es muy fácil, los indios de allí, los poquitos que quedaban ya estaban integrados y No, y no porque había... no querían quitarle las tierras tampoco, claro. Efectivamente, mientras que los inmigrantes del oeste, con también excepciones, hay excepciones, no todos los estadounidenses fueron tan agresivos con los indios, pero la mayor parte de la población del oeste, y sobre todo los incipientes periódicos, y los gobernadores, algunos de ellos, de una manera muy, muy agresiva y con muy poquita compasión, digamos que enardecían a la opinión pública en contra del indio, exagerando los saqueos y la violencia que había y que la hay consustancial a unos pueblos nómadas que tienen una vida, que tiene un etos guerrero muy importante. Las constantes incidentes entre colonos y indios que los habían, pero en cambio siempre apagaban, echaban la culpa al pueblo indio y siempre se desmarcaban de los incidentes violentos provocados por los colonos y en parte también por el ejército, que siempre los hubo. Ya con estos mimbres, entonces, si te parece, vamos a organizarnos en dos grandes espacios geográficos, que el suroeste, que viene toda la parte de territorio originalmente español y después mexicano, y la llanura del noroeste. Empezando por el suroeste, si te parece. Ahí podríamos, antes de que vas muy rápido, José, ya te lo dije muchas veces. y la idea era un poco recomendar a la gente que lea tus dos libros, ¿no? Que están publicados por la editorial HRM Ediciones. Se pueden hacer, comprarlo en cualquier librería, se pide, si no está. También lo pueden pedir en la propia editorial HRM Ediciones. Pero si quieren apoyar a Belugartis, lo pueden hacer directamente en los enlaces de compra. Si son de usuarios de Amazon, compran este libro o cualquier libro de HRM, o por ejemplo el mío, Cayo Mario, tercer fundador de Roma, cuando esté disponible en Amazon porque se agotó. Y me dice Ignacio, que hablé yo con él hoy, porque ibas a salir hoy en el programa, dije yo, va a venir uno de tus escritores, José Antonio, y me dijo pues que me quedaba algún libro todavía en la propia tienda de HRM Ediciones. Por tanto, el que quiera hacerse con los libros míos de HRM, el que hay, el de Cayo Mario, los pocos que quedan, están en la librería o la tienda online de HRM, que se llama HRM Store, ¿no? Bookstore. Bookstore, eso, justo. HRM Bookstore. O si ponen en Google HRM Cayo Mario, seguro que ya sale ahí la propia tienda para que lo compre. Porque no quedan en ningún lado, salvo los que tienen ellos de stock ahí. Y también tienen tus libros, por lo tanto, pueden hacer el doble pedido si quieren del libro de José Antonio y el de un servidor. Espero que en breve el nuevo libro que estás escribiendo, o que ya está escrito ya y está a puntito ya de llegar a la editorial, y dentro de poco, conociendo los plazos de las editoriales, pues a lo mejor para Navidad, ¿no? A lo mejor tenemos otro libro nuevo de José Antonio López Fernández. Que irá del siglo XVIII también. Vamos a decir nada más que eso. y de un tema que a lo mejor tratamos parcialmente en el anterior programa. Con esas pistas, el que quiera que lo busque. Pues vamos a empezar, como muy dices, en el suroeste. Hay unas guerras que podrían dar para otro programa, porque podían meter sus raíces casi en la historia española de la Florida, ¿no? Que son las famosas guerras semínolas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Están divididas más o menos por la doctrina en tres periodos principales, ¿no? Uno es 1815-1816, otro es 1835-1850, 1842, y 1855 y 1858. Pero realmente los semínolas que viven en Florida, por la inaccesibilidad de su territorio, de los Everglades, del lago Kebechí, presentaron una resistencia constante y muy exitosa contra los colonos primero y el ejército estadounidense. De hecho, no hay un fin
formal, sí lo hay a efectos doctrinales, que están divididas en 3 guerras semínolas, hemos dicho, pero no hay un fin formal de la guerra. Y te voy a contar una anécdota curiosa, Paco. En 1861, cuando estalla la guerra de secesión, ¿Mm? algunos oficiales del ejército confederado van a buscar a los semínolas para traérselos a los semínolas que había sobrevivientes para integrarlos en el ejército confederado como exploradores, pero los semínolas que quedan no les interesa. Aparte, el semínola era una parte de los pueblos indios del sur, del sureste de los Estados Unidos, pero también había integrado otros pueblos que huyeron, los restos de otros pueblos que huyeron desde el avance de los estadounidenses, primero de los británicos y después de los estadounidenses, y muchos esclavos negros. Por eso se ven muchos semínolas negros. No es que los semínolas fueran de raza africana, no, 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 sino que integraron muchísimos esclavos de raza negra y los integraron a todos los efectos. De hecho, hubo jefes, había un sentido en ese sentido, no había un sentido de la igualdad muy grande y eran el que llegaba y era aceptado por la tribu, y esto es en general en muchas tribus indias, era un miembro de la tribu a todos los efectos. O sea, serían como los cimarrones, parecido o... Sí, sí, y sí, hay por ahí un libro de Osprey que te comento bastante bueno, un de estos pequeños de una monografía de Osprey bastante buena, y las ilustraciones en Osprey, como siempre, son de mucha calidad, te aparecen eso, de raza y todo eso, y además no tanto solo de las tribus propiamente semínolas, sino había Chotas, Chicasas, los propios Creek supervivientes, los Yampasí, o sea, de toda esa mezcolanza de pueblos indios del sureste, que digamos irreductibles, los que se negaron a pasar al oeste del Mississippi, pues terminaron allí en las grandes extensiones de Florida, en los grandes lagos, los pantanos, donde más fue muy difícil combatirlos porque realmente era muy difícil buscarlos allí. Uh-huh. Pues esa guerra, digamos, es la guerra son las guerras que terminaron con la parte este del conflicto y ya nos volcamos en Eso sería para otro programa porque estamos hablando de las guerras del oeste, justo la conquista del oeste, ¿no? Pues vamos, efectivamente. entiendo que cuando hablamos del oeste en Norteamérica hay que cruzar siempre el río Mississippi. Siempre el Mississippi. Esta noche cruzamos el Mississippi, lo vamos a cruzar Efectivamente. frontera occidental. Esperemos que tengamos al menos la misma audiencia que el programa que el de Cruzamos el Mississippi. Por eso, por ahí. Bueno, pues Pues la sí. diferenciación geográfica que hacemos, Paco, es importante el suroeste y el noroeste, por lo que te digo, porque, digamos, para agruparlo con un poquito de sentido, en sí, todos los pueblos al oeste, incluyendo Canadá e incluyendo México, en México había muchos indígenas, también muchos pueblos indios que también lucharon, y ahora lo veremos además con bastante éxito y con bastante intensidad contra el ejército mexicano. Pero en principio vamos a empezar por el suroeste. Ahí tendríamos que hablar en primer lugar de la guerra tejana, la guerra de 1835-1836, la famosa guerra del Álamo y la batalla de San Jacinto, que allí había alterado ya la relación entre los tejanos y los comanches. Los comanches llevaban, y lo hablamos en el anterior programa, desde más o menos 1700, causando muchísimos problemas en toda la zona. Habían primero estado los apaches y al resto de los pueblos indios, y digamos que eran la potencia dominante. De hecho, se le considera en cierta forma como el imperio comanche. Sí, de hecho, eso obligó en parte a los apaches incluso digo, a no a someterse, pero sí a ofrecer como una alianza con Nueva España, ¿no? Sí, correcto, correcto. Entonces los comanches ahora se encuentran un enemigo muy fuerte. ¿Por qué? Porque a partir de 1836, que se monta la segunda en realidad, pero bueno, República de Texas, el primer presidente, que es Sam Houston, tiene cierta simpatía y cierta empatía con los indios y no quiere y prefiere dialogar. Pero el segundo, Lamar, no. El segundo se fija como objetivo acabar con los indios, y de hecho todos los indios de allí, los indios huacos, los indios casacas, todos los pueblos son sometidos. Hay una persecución contra también los cherokees tremenda. Hay bastante, hay, digamos, un nivel de violencia muy grande contra los poblados, o sea, hay matanzas y los van expulsando.
Y el gran enemigo que se encuentran son los comanches. Los comanches es un enemigo muy duro. Como dijimos en el otro programa, el comanche es, junto con el kiowa, el guerrero indio que siempre lucha a caballo, Paco. O sea, eso tenemos que empezar a hablarlo. Vamos a ver a los indios moverse a caballo, todos los indios al oeste, Sí. todos los indios al oeste del Mississippi se mueven a caballo. Pero luchar a caballo, propiamente luchar a caballo, como forma normal de luchar, comanches y kiowas, Sí, ¿vale? sí, los demás lo usan como medio de transporte. Efectivamente, pero estos indios que son grandes jinetes, pues son un adversario terrible. ¿Qué es lo que pasa? Que los colonos tejanos son también un adversario terrible. La gente de frontera, la gente muy dura. El armamento ha mejorado mucho. Hemos pasado de las armas de avancarga y llave de chispa. Hemos pasado poco a poco a las armas de retrocarga. Y provocando la explosión del cartucho por un fulminante, con lo cual hace mucho más seguro y además enseguida nos metemos con las primeras armas de repetición. Las primeras armas de repetición, había algunas ya en el siglo XVIII, pero eran prácticamente prototipos. Ya las armas de repetición, digamos, a nivel industrial. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque le da una capacidad. El guerrero comanche a corta distancia era un adversario terrible por las lanzas, por las mazas, los arcos que se siguen utilizando durante todas las guerras indias. Y entonces el cuerpo a cuerpo, aunque veamos en las películas otra cosa, el cuerpo a cuerpo lo solía ganar al indio, ¿eh? Por los testimonios que hay. Hombre, no, con el Tomahawk y los demás hachas, pues. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí interviene el revólver. El revólver, los primeros modelos de Samuel Colt, los primeros que lo empiezan a utilizar, John Coffey Hayes, que es uno de los grandes capitanes Rangers, de los Texas Rangers, Walker también, toda esta serie de Rangers que están especializados en la lucha contra los indios, que son capaces de cabalgar como ellos, que soportan las inclemencias del tiempo y son capaces de estar el tiempo que haga falta para buscarlo. Y el revólver y el arma y la carabina de repetición les dan unas armas que le dan no solo una paridad, sino una ventaja, Paco. Ya no es un tiro a distancia, siempre un arma de fuego, sobre todo si era un rifle de ánima rayada, le da una cierta supremacía al colono europeo, ¿no? Bueno, claro, entre que con ánima rayada tiene más precisión y con mayor cadencia, digamos, un vaquero, ¿no? Un cowboy, sí. podría valer por 5 cowboys antiguos, es decir. Claro, pero cuando el guerrero indio se te acerca, la cosa cambia mucho. Sí. Pero claro, tienes el revólver. El revólver tiene 5 o 6 cartuchos, depende. Empezamos por los revólveres del calibre 36, después aparece el calibre 44, el calibre 45, el pacemaker, el Navy, el dragón, todo tipo de revólver. El revólver ya, claro, te da una capacidad bastante grande. Si a eso lo unimos el arma de retrocarga, que es más potente, con el cartucho metálico y además se carga más fácil, y ya después los rifles de repetición, el primero el Spencer, pero después enseguida los rifles del oeste. El Winchester, sí. El Spencer es el que es como un revólver. No, ese es el Colt. El rifle Colt es como un revólver y va girando el tambor y va haciendo disparos. El Spencer es un rifle de depósito tubular que tiene 7 de palanca, para que tú me entiendas, y que tiene 7 cartuchos, pero es de repetición. Y después ya le siguen con 15 cartuchos por el depósito, le siguen ya el Henry y el Winchester, que son muy similares y que son los grandes rifles de estas guerras. Las grandes carabinas más que rifles, porque el rifle, y esto me interesa reseñarlo, el rifle de la infantería norteamericana e incluso de la caballería, que se come toda la guerra, es un rifle de retrocarga de un solo disparo, pero muy preciso, que es el Springfield, el modelo 1866, que lo hay en versión rifle, lógicamente, y en versión carabina. Hay otras carabinas también, hay otras carabinas que utilizan la caballería fundamentalmente, que son la carabina Char, pero, y además que vemos, la Char de calibre 50 y 52, era la Char, y con muy buena pegada, pero es también de retrocarga de un solo disparo. De todas maneras, date tu cuenta que estamos hablando de armas de mucha potencia de tiro y mucha precisión. ¿Qué es lo primero que nos dice esto? Que el indio tiene una desventaja ahora mismo, el guerrero indio tiene una desventaja importante. Una desventaja importante. Además, en contra de lo que veamos en las películas, el indio
que hasta ese momento había tenido cierta superioridad numérica, empieza a perder la superioridad numérica muy rápidamente. De hecho, la mayor parte de los combates en los que vamos a hablar, el indio estaba francamente sobrepasado en número, salvo el Little Big Horn y en Adobe Walls, la primera batalla de Adobe Walls, salvo momentos puntuales, el guerrero indio está siempre sobrepasado, ¿no? Otra arma muy importante, y se habla poco, pero sí la artillería, pero no en mucha cantidad, Paco. No estamos hablando de batallas europeas ni estamos hablando de la guerra de No, no, secesión. aquí dos piezas en una batalla cambiaban el curso Efectivamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, y alguna foto tenemos por ahí, ahora la pondremos, del obús modelo 1841. El obús es un obús, o sea, que te va a tirar una granada explosiva o te va a tirar un saquete de metralla, un proyectil de metralla, y el efecto tanto moral como el efecto de parada de una carga que tenían los indios era muy grande. Date cuenta que eso lo hemos hablado en el anterior programa y aquí sigue siendo lo mismo. El indio es un combatiente que no está acostumbrado a saltar una posición fortificada o defendida. El indio no lo vale para la guerra trinchera porque además lo ve absurdo. El indio es capaz de de acometer actos de mucho valor, pero más bien individualmente y para dando ejemplo, ahora esto de lanzar una carga a pecho descubierto contra una fila de rifles, porque además cuando lo hicieron, las pocas veces que lo hicieron, estoy pensando en Wagon Box o por ahí, le dio muy mal resultado. Entonces, la artillería incrementa la ventaja del ejército. ¿Por qué? Porque un disparo de un obús, de un cañón Hotchkiss de tiro rápido o de un Gatling, las primeras ametralladoras también Gatling, el cañón Gatling y la ametralladora Gatling también, evidentemente no pueden afrontarlo los indios. Y cada vez que aparece una pieza de artillería en batalla, esto es la primera batalla de Adobe Walls, que ahora hablaremos de ella, es muy importante, el indio enseguida recula, enseguida repliega. Bueno, pues entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, tenemos ya unos Texas Rangers que son un enemigo ya muy duro y el Comanche empieza a perder la supremacía. De todas maneras, el Comanche tiene ese inmenso territorio semidesértico, esa planicie que es el llano estacado, entre Texas fundamentalmente y Nuevo México, donde ellos se retiraban y no les seguían los tejanos, entre otras cosas porque no tenían necesidad de seguirlos. Texas es muy grande y había una parte colonizada en Texas y al oeste otra parte de Nuevo México. Pero en medio aquí estos Ranger Texas, ¿no? Que bueno, son los que ahora son una especie de policía. En este momento, cuando todavía Texas no era todavía un estado americano, que eran como unos voluntarios entre los habitantes de Texas. Sí, eran unos voluntarios, pero estaban a sueldo del gobierno. El gobierno de Texas son una especie de, lo tú lo has dicho bien, una especie de... Son como los Minutemen, la élite dentro de los milicianos, pero después, evidentemente, se regulan, empiezan a tener un sueldo, tienen algunos Coulot, Hayes, Walker, tienen algunos precursores muy importantes y sobre todo, Paco, son gente también de frontera. Se asimilan mucho en la forma de luchar al indio, para que tú me entiendas. Son capaces de seguirlo, son capaces de aguantar con muy poco, de soportar muchas inclemencias, no se vienen abajo cuando las cosas van mal dadas. Entonces, el indio comanche, sobre todo el comanche y el kiowa, encuentran por fin, digamos, un adversario a su altura. Aquí hay unas preguntas en el chat. Yo creo que a lo mejor es buen momento de meterlas, hablando ya de los Rangers, ¿no? Cuando estamos hablando, claro, de Texas, ¿no? Nos viene claramente que hasta hace poco estos territorios eran parte de Nuevo México, eran parte de España. De Nueva España, claro, sí. Sí. Había una población canaria en esa zona de Texas, bueno, que todavía fue famoso después, incluso en la guerra de secesión, los voluntarios de origen canario. Preguntan qué fue de los españoles que había allí. Unos dicen que, bueno, que asimilados culturalmente va desapareciendo la cultura. Y bueno, en Texas se conservó bastante el castellano, incluso en algunos momentos. Otros momentos se ocultó el origen, ¿no? Y las raíces para pasar desapercibidos entre la cultura WAPS, ¿no? Sí, hay muchos particularismos. De hecho, lo que tú has dicho antes, San Antonio, San Fernando y todas estas poblaciones se crearon realmente con una gran población canaria que se trajo para poblar, sobre todo a raíz de la guerra de la Cuádruple Alianza, cuando en 1719 hizo el amago Francia de expandirse desde Luisiana
hasta Texas. Y en ese momento la monarquía española dijo, hasta aquí hemos llegado. Y digamos, se preocupó un poquito más de Texas, pero Texas era inmensa. Texas era inmensa. Y Texas además tenía tanto la población de origen español como la población de origen mexicano. De hecho, los mexicanos, tejanos de origen mexicano, estuvieron en ambos bandos durante la guerra de la independencia de Texas, del 35 o 36. Y hay una parte de la población que siempre se considera tejana. Tejana, Paco, pero tejana con raíces españolas. Y además, eh, depende mucho de la zona, pero hubo mucha integración. Hay muchos matrimonios mixtos. Por ejemplo, el famoso coronel Bowie. El famoso coronel Bowie, su esposa era de origen hispano. Y, y de hecho a él le decían Santiago, creo recordar. Creo que le decían, y se llamaba James. Y le decían Santiago. Pero bueno, es que Hay James, mucha mezcla, ¿eh? Yo creo que sí. ya el tejano, eso, bueno, cada familia es un mundo y cada pueblo es diferente, pero ya en ese momento, aunque hay cierta soberbia Vox, que lo has dicho muy bien, de White Anglo-Saxon Protestant, pero eh, yo creo que allí en Texas nos lo tendría que decir un tejano, ¿eh? A ver si encontramos uno que No, no... yo Que tengo no tejanos que son amigos de Belungartis y sí, pertenecen a grupos de recreación de dragones sí. de cuera, y eso yo creo que no. Pero después habrá otros que sí que a lo mejor sus raíces, ¿no? Ocultan un Sí, poco. sí. Bueno, bueno, es lógico también, Es ¿no? que En hubo esos, mucha población, Paco, hubo mucha inmigración, sobre todo escocesa, germana. Tú claro, ves los claro. apellidos, hay muchísimos alemanes y muchísimos escoceses. Tú ves los apellidos de Texas y dices tú, Dios mío, esto, todos los que llegaron. Entonces, claro, Mm. hay un conflicto y una serie de desavenencias entre las personas que han ocupado primero esa finca, que tienen fincas muy grandes y todo eso, y los que van llegando, y eso es lo que fue la perdición de los indios. Que todo el que llegaba quería tierra y todo eso, bueno, pues sigue adelante. Pero Sí, si ahí sí. están ya los indios. Estas Bueno, están pues al siguiente sorteo. efectivamente, Sí. desastre de los indios y ya eso es tuyo. Que es un poquito la historia del Fuerte Parker, ¿no? Que en 1836, que es una familia, aunque se llame Fort Parker, pero es una familia que hace un establecimiento, ocupa unas tierras y fortifica. Pero claro, los comanches un día le atacan y se llevan cautiva a varias miembros de la familia Parker. Una de ellas será la madre de un famosísimo jefe comanche, del último gran jefe comanche, que es Juana Parker. Y que tenemos por ahí una foto y tú te das cuenta que sus rasgos son europeos. Es un tío bastante grande, fortote, corpulento, pero tú ves indio porque es mestizo, pero tú le ves los rasgos europeos claramente. Entonces, lo que comentan los amigos del programa, pues sí, incidentes y racismo que vamos a hablar, habría mucho. Pero yo creo que la integración en Texas y Nuevo México es mayor que en otros sitios, porque Sí, además bueno, es de sí, mucha... sí, por porcentaje de población y todo. Incluso también, yo creo por ejemplo, en California, aunque también había gran número, Sí, tiene que ver con lo que nos preguntó, una pregunta del chat, ¿no? ¿Qué era de los españoles? Claro, cuando hablamos aquí de españoles, hay que diferenciar un poco mejor del español criollo peninsular, ¿no? Y a lo sí, mejor el indio de la Nueva España, ¿no? Las claro, es que élites, claro, españoles eran los dos en claro, realidad, claro, por Claro, eso, los dos son españoles, por eso, no, en aquel momento. y Cuando... nuestros hermanos mexicanos son hispanos. Sí, sí, sí. Hispanos, mestizos, Aunque ahora, claro, evidentemente, usan el término latino, ¿no? Pero realmente serían hispanos, y como son nosotros. hispanos, No, claro. yo decía esto porque, claro, las élites terratenientes, ¿no? Los que eran a lo mejor terratenientes en Texas, de Sí, origen, a lo mejor novohispano, criollo o europeo de esa inmigración que llegó en el siglo XVIII, claro, tenían a lo mejor un estatus que al llegar los anglosajones, bueno, se mantuvo, ¿no? Esto lo digo porque en el libro Gloria bajo el ardiente sol, sí. del amigo José Enrique López Jiménez, Muy buen libro, por cierto, que- ¿eh? que habla de de la revuelta tejana justo en el proceso de independencia mexicano. Y la Bueno, batalla del río Medina, sí, eso, sí. justo eso. Tenemos un podcast, el que lo quiera ver, que lo busque ahí en podcast, que está. Habla un poco de eso, de cómo también élites de origen español se unieron también al independentismo, ¿no? Es decir, claro, Mm. que es complejo, ¿no? Esto de diferente, este Sí, de sí, aquí. sí, Claro, sí, no, es muy complejo, ¿eh? sí, sí. Bueno, incluso Álvarez de Toledo, el primer presidente independentista, después volvió a la lealtad hacia la monarquía hispánica, pero digamos, el primer germen independentista fue claramente hispano. Sí he escuchado yo y he leído, Paco,
esto que estamos hablando fue mucho más agresivo en California. ¿Por qué? Sí, Porque en sí, en California, California, sí, no, no, el famoso coyote y el zorro. efectivamente, o sea, Claro. las élites y los hispanos en California se vieron muy, muy, muy oprimidos por los anglosajones que llegaron. Tanto por parte de los buscadores de oro, que tenemos un concepto romántico de ello, pero los Ujú. buscadores de oro causaron auténticos desmanes. Cuando ves las historias particulares, evidentemente no se puede culpar a todos, pero sí muchos de ellos causaron desmanes. Como muchísimos colonos que llegaron, iban con la idea de que estaba todo libre en California y en Oregón, Paco, y cuando llegaron, y sobre todo en Oregón había menos, ¿no? Fue más a costa de los indios, pero en California había muchos predios, muchas Claro, fincas. encontraban una hacienda con todo el sistema de granja y no podían decir Claro, que eso estaba incivilizado, ¿no? Claro, ahí no. eso, y cuando llegan Claro. y se encuentran funcionando las haciendas, pues se cometieron muchos actos de violencia, muchas Mm, usurpaciones, permíteme la expresión, se compraron muchos jueces, porque el sistema judicial funciona mucho mejor ahora que en el siglo XIX, pero en el siglo XIX era más complejo. Los jueces estos de frontera digamos, los cuerpos de seguridad de frontera eran muy particulares. mm. Hay muchos ejemplos. Generalizar también es malo, porque también hubo comunidades que se integraron relativamente bien, pero sí, la verdad que da para un programa, Sí, hablar sí, de sí, estas sí. cosas. Aunque Eh, quizás tendríamos que buscar a un amigo californiano o tejano que no... Ahora sí, Que, que que... nos diese añadidos, no, pero bueno, sí que es cierto que cuando, incluso el tipo de tierra, no es lo mismo Texas, que es de ganadería sobre todo, en el que las grandes superficies, pues necesitas miles de hectáreas, ¿no? Para tener una rentabilidad aceptable. En California, que con un regadío y tal, puedes a lo mejor tener mejor las plantaciones, ¿no? Pues eh, la idea era solo un poco eso, el chat, la pregunta que había. Esas guerras. Vamos a volver entonces y estamos diciendo que los comanches sufren mucho ante los Texas Rangers y en cierta forma se repliegan al llano estacado, se repliegan al norte. En ese momento, en la llanura del suroeste, en ese momento toda la política y la expansión estadounidense sufre una especie de retraimiento por el advenimiento de la Guerra de Secesión, 1861. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, al volcarse digamos, toda la tensión de los poderes políticos, militares, industriales, etcétera, estadounidenses, en la guerra que traen entre manos, y además en los estados del oeste del Mississippi a casi todos estuvieron por parte de la Unión, pero hay divergencias. Se produce un fenómeno como cierta recuperación de las tribus indias. Ujú. Y además las tribus indias, aprovechando el momento, también, aunque había habido anteriores tratados como el de Fort Laramie y todo esto, repuntan y aprovechando la debilidad del contrincante blanco se hacen bastante fuertes. Eso no implica que no haya combates, porque mientras las tropas regulares combatían fundamentalmente en el oeste, o sea, al oeste del Mississippi se combatía fundamentalmente en la guerra de secesión, hubo algunos combates al este, perdón, del Mississippi, hubo algunos combates al oeste, pero muy menores. Sin embargo, las fuerzas estatales, por así dicho, de los estados voluntarios, asumieron, digamos, el peso de la guerra india. Ujú. Hay dos momentos ahí. Uno es cuando el general Carleton baja desde California y empieza a combatir en Nuevo México a los apaches, y los apaches hasta ese momento se habían llevado relativamente bien con los estadounidenses, entre otras cosas porque había pocos estadounidenses en Nuevo México y en Arizona, pero empiezan a fluir muchos buscadores de oro, empiezan a asumir muchos colonos, a fluir, y tanto ellos como los utes un poquito más arriba empiezan a tener serios problemas. Al mismo tiempo, el pueblo Cheyenne, que es un pueblo muy grande, los Cheyennes y los Cheyennes y los Arapahoes están digamos, en la línea divisoria entre ambas llanuras, Paco, entre la llanura del suroeste y el noroeste, Voy con a ver lo si cual encuentro algún mapa que vengan todos para que la gente los pueda eso, seguir. algunos tuvimos por ahí.
Y entonces, al tener ese carácter, y además el indio, realmente el pueblo indio no tiene unos territorios de caza, pero no tiene unos territorios así propios, salvo sus campamentos, los invernales, los estivales y todas estas cosas. Pues se mueve mucho. En ese momento también empieza ya la génesis de lo que después será la guerra Cheyenne, ¿no? La guerra Cheyenne, que es un conflicto de cierta importancia. Entonces, en ese momento, las rutas, que no hemos hablado de eso, es muy importante. Las rutas, primero de caravanas, después serán las rutas de ferrocarriles, un poquito más tarde. Las rutas que llevan, Paco, por tierra, desde el este al oeste, se ven muy amenazadas por los pueblos indios otra vez moviéndose. Claro, Y aquí, claro, cuando hablamos de rutas, en este momento no estamos hablando tampoco ni de esas famosas escenas del ferrocarril, todavía estamos hablando de rutas de las famosas caravanas, ¿no? caravanas, sí, sí. Enseguida, en cuanto termine la guerra de secesión, se reactivará muchísimo el ferrocarril, que ya había empezado, ¿eh? Uh Que -huh. ya se había empezado. Lo que pasa es que desde luego, llevar el ferrocarril entre ambas costas fue una tarea empresarial y financiera y además logística muy grande. Y además, los indios terminaron entendiendo que el ferrocarril, en cierta manera, aunque el gobierno estadounidense siempre se lo vendió, la expansión del ferrocarril, como algo que no les afectaría porque iban a cruzar simplemente sus Uh -huh. tierras, pero iban a quedar allí los colonos. Eso no fue así. Después los colonos se quedaron. Fíjate, Colorado, que además es muy importante, Colorado, Kansas, en esta guerra. Y además muy importante la presión que hicieron los colonos y los gobernadores de Colorado y de Kansas sobre las autoridades federales para atacar a los indios. Y también, por lo que hemos conocido todos en las películas y en las historias generales, que fue la gran matanza, la presión que empiezan a ejercer sobre las manadas de bisontes, de búfalos, los cazadores que suministran carne al ferrocarril. Ahí, eso Entonces, justo, eso quería preguntarte, las grandes matanzas ahí, la historia, ¿no? De dar de comer a los trabajadores del ferrocarril y otra también de matar a 3 de los bisontes para dejar sin alimentos a muchas tribus, ¿no? efectivamente. Sí, sí. Es una guerra logística, la guerra logística contra los pueblos indios. Al moverse los pueblos indios de la forma que se mueven, son pueblos nómadas, los que estamos hablando, los pueblos indios montados al oeste del Mississippi. Entonces, una forma de atacarles es acabar con su sustento principal, que es el bisonte. Y hay algo de eso. De hecho, las pieles de bisonte siempre fueron valiosas, la carne se utilizó en pocas ocasiones. De hecho, hay testimonios tremendos de miles de cuerpos despellejados, pudriéndose, Pues abandonados entonces está claro que no era para dar de comer a nadie. en algunos casos puntuales sí, pero la gente que construía el ferrocarril se alimentó mucho de búfalo, pero en la mayoría no. En la mayoría era para quitarle el sustento al indio. Y además, lo mismo que hablamos antes de las armas, aquí es muy importante, Paco. En cuanto se hacen rifles de calibre 50 y 52, de cañón largo, estoy pensando, por ejemplo, el rifle Char, con un casquillo con una munición de retrocarga, el búfalo está perdido. No, eso sería a disparar a dolor en... Claro, el Claro. búfalo es abatido en algunos casos a casi 1000 metros de distancia. En un tiro, vamos, 1000 metros es mucho para la época, evidentemente por las miras. Pero entre 100 y 500 metros de distancia se abatía un búfalo con mucha facilidad. Y la munición que se empleaba, pues no le daban muchas posibilidades al búfalo. El búfalo, cuando el indio lo perseguía, fundamentalmente con flechas y lanzas, y más flechas que lanzas, pues imagínate, aunque mates búfalos, nunca puedes acabar con la manada entera. No, sí, sí. Con las armas europeas, digamos, por así llamar, las armas norteamericanas, sí se acaba con los búfalos y además se hace con una velocidad realmente espantosa y afecta mucho a la población. De hecho, eso, José, estos búfalos, ¿no? O bisontes americanos. A mí me gusta Nosotros más, decimos bisonte, pero me es gusta búfalo más para estadounidense. el nombre que dio Coronado y sus hombres, bueno, los hombres de Coronado al principio, que son las vacas de Cíbola. Sí, efectivamente. Y de hecho hubo hasta un intento, ¿no? de domesticarlas, llevarlas, a ver si podían usarlas para dar de comer a la población de Nuevo México. Bueno, al final se dieron cuenta que, que era bastante difícil, pero bueno, lo quiero que la gente se ponga la imagen, ¿no? De
Sí, sí, además era difícil y no tiene sentido, Paco, porque la ganadería se daba muy bien en Estados Unidos. Sí, Entonces, pero en el primer viaje de Oñate a Nuevo México iban pocas vacas. Entonces, sí, cuando fueron mirando, bueno, buscando ese famoso camino del noroeste, en ese paso del norte, vieron los bisontes y dijeron: "Bueno, esto es un filón. Vamos a ver, a cazarlos". Y bueno, cazaron alguno. Y después era también el tema de ver si podían traerlos a domesticar, ¿no? sí, sí, sí. Lo que pasa, ya te digo, que el ganado se expandió, el ganado vacuno normal que venía de Europa se expandió tan Sí, sí, muy fácilmente rápido, sí, sí. que perdió sentido. Igual que el caballo, que los pocos que escaparon dieron lugar a, mira, a los Fíjate, caballos que después los indios. Al principio los indios los mataban porque era para quitárselos a los europeos. sí, sí, y eh, para alimentarse, la y carne pa- de caballo siempre ha sido una carne sí, sí, bastante sana y una carne que por lo visto se consumía bastante bien. sí, De sí. hecho, los primeros apaches utilizaban los caballos tanto como recurso cárnico como transporte, ¿eh? No, es que el transporte era porque antes usaban perros para tirar de esos típicos dos palos que se Los ponen trineos, detrás del caballo. Eso lo tiraba un perro. Y cuando vieron que el caballo tenía más fuerza, dijeron: buena idea". Y después ya vino montar, pero que tardaron en montar, ¿eh? Hay gente que a lo mejor sueña que ya montaban antes de llegar los españoles y tardaron no, un no, no, tiempo, ¿no? no, Tardaron. empezaron a montar mucho después. Además fueron los grandes precursores de la monta, digamos, militar, por así llamarlo, monta guerrera del caballo, fueron los comanches. Ujú. Ya tiene hoy en día poca discusión. Se ha hablado mucho que si empezaron los apaches, que si empezaron algunos pueblos, pero los comanches realmente, por los testimonios y por lo que sabemos, además testimonios casi todos de franceses y de españoles, Paco, que eran los que estaban allí y los que se relacionaban realmente con los pueblos indios al oeste del Mississippi en el siglo XVIII. Hoy en día yo creo que está casi fuera de toda duda que si alguien tiene el privilegio de ser el precursor del guerrero indio a caballo, son Comanches y Kiowa. Ujú. Pues seguimos, ¿no? Estábamos hablando un poco de Texas, ¿no? De esa independencia tejana, ese estado tejano, que entra en contacto, ¿no? Bueno, no entra en contacto, sino que en su expansión empieza a tener problemas que a lo mejor ya España había tenido con estos indios, pero Sí, había optado por no ocupar esos territorios y dejar como una especie de colchón. Aquí efectivamente. ya empieza esa ocupación, ¿no? Ese intento de expansión. Esta ocupación hay muchos más medios, Paco, tiene muchísimo más recursos Eso es lo más demográficos. importante, la demografía, justo, sí. De la demografía es muy importante, la capacidad armamentística también y además la resolución. España tenía muy poco personal administrativo y militar allí. Los dragones de Cuera eran relativamente un número muy bajo Ujú. para, Cuatro para poder, amigos. efectivamente, para poder. Y sin embargo aquí no, aquí ya hay. Hemos dicho que tanto en los primeros conflictos con los apaches de los estadounidenses como en los comanches y los cheyennes y arapahoe en esa parte, eh, la guerra de secesión, hemos avanzado hacia el 1861, eh, causó realmente una debilidad de los poderes estadounidenses que aprovecharon los indios. Pero claro, la guerra termina. Paco, en medio de la guerra está una de las primeras batallas así importantes, aparte del encuentro de Plum Cake, que fueron más o menos una. Plum Creek, perdón. Ujú. Plum Cake es un dulce. Plum Sí, sí. Creek, que fue más o menos una escaramuza bastante importante de 1840. Pero una primera batalla así, digamos, seria es la batalla de Adobe Walls, de los muros de adobe, por así decirlo, que date cuenta que es un puesto comercial que hay allí entre Texas y Nuevo México y donde se reúnen con cierta frecuencia, es territorio, digamos, de caza y de asentamiento de Comanches y Kiowa. Ujú. Bueno, pues ahí entra un conocido nuestro, además también amigo de los indios, que es el coronel Kit Carson, Christopher Carson. Estaba en ese momento como coronel de voluntario al servicio del general Carleton, que era el que había entrado desde California hacia Nuevo México, Paco y Arizona para hacerse con el control sobre los apaches. Y en ese momento, como los comanches estaban dando muchísima guerra y estaban atacando la ruta, el antiguo Camino Real Español, Ujú. realmente, la ruta que lleva desde Luisiana hasta Nuevo México, ¿vale? Y la ruta de caravana, pues, No sé, yo creo que eso es el Spanish Trail. el Spanish Trail. Sí, Bueno, pues el porque Spanish el Trail, Spanish Trail, bueno, es una derivación que va este-oeste y el exacto. otro va norte-sur. Exacto, bueno, pues el Spanish Trail de este a oeste, como bien has acotado, era muy importante durante la guerra de secesión. ¿Por qué? Porque hacia el este iban muchísimo ganado, para alimentar a los ejércitos que estaban luchando, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que si el ganado lo van capturando los indios, no llega. Y crea problemas de abastecimiento bastante serios a los ejércitos que están luchando. En ese momento, Carleton comisiona al coronel Kit Carson para, con una serie de tropas voluntarias de caballería, de infantería, otra cosa, Paco, vamos a... nos va a perdonar a los amigos porque estamos parando mucho, pero vamos a establecer una cosa aquí. No es solo la caballería la que combate a los pueblos guerreros indios. La infantería tiene mucho que hablar y la infantería luchó mucho durante la guerra india. Estamos acostumbrados por las películas Es a ver cierto, todos sí, sí. los indios montados, pero no. La caballería tuvo una mili muy mala contra los indios y la caballería, además, a partir de 1866, con el rifle Springfield, mejoró bastante. Pero la caballería, además, como no podía retirarse, Paco, cuando las cosas venían mal dadas, era la que pagaba el pato. ¿Eh? Entonces, con una serie de fuerzas de infantería y de caballería, el coronel Kit Carson se adentra en territorio comanche, en pleno territorio comanche, y llega hasta el antiguo puesto comercial de Adobe Walls, que está en ruinas. ¿Qué pasa? Él intenta hacer una incursión contra los poblados de ahí, como hacían igual los españoles anteriormente durante el siglo XVIII, para respondiendo una incursión y, digamos, hacer una represalia. Se encuentra a Sí, una operación de muchísimos castigo, porque los otros también hacían, los una operación indios de castigo. solían ir, coger, bueno, mujeres muchas veces, que era un botín Sí, no, y muy sobre todo habitual, quemarle ganado las y tiendas, más. quemarle las tiendas, quemarle la carne de búfalo, dejarlo sin municiones y todo, porque el indio tenía poca munición. El indio siempre, el problema de las armas de fuego. Por eso el indio, hasta el último combate, sigue utilizando, aparte de armas de fuego, sigue utilizando armas manuales, tomahawk, cuchillos, lanzas y sobre todo flechas. Siempre tenemos que acordarnos de nuestro gran militar Bernardo de Galvez, que decía, finalizando el siglo XVIII, que el indio era más temible con un arco que con cualquier mosquete. ¿Por qué? Porque el arco requiere una tecnología muy simple. El indio era un gran arquero. Y mientras tú estabas cargando un arma de avancarga y disparándola, el indio te había lanzado 6 flechas. Y sigue siendo un flechero el indio muy, muy experimentado. Bueno, pues Carson se mete en un problema. Cuando desciende hacia el río en Adobe Walls y se encuentra que no hay un pequeño campamento, hay un primer campamento de Kiowa que ataca, pero enseguida detrás hay un bosque de tiendas y empiezan a atacarle los indios. Parte del bagaje de los carromatos y todo esto se había quedado bajo la protección de un par de compañías de infantería, pero el resto de las fuerzas de caballería y de infantería de Carson se ven obligadas a replegarse al antiguo puesto comercial que estamos hablando, a los muros de Adobe Walls, y ahí empieza a sufrir las cargas de los comanches. Los comanches sí le cargan a caballo, es lo que estábamos hablando, los comanches y Kiowa. ¿Qué es lo que hace Carson? Emplaza dos obuses, empieza a disparar metralla y los comanches se repliegan cada vez que hay un disparo de metralla. El combate son una serie de avances y retrocesos, es largo, tienen pérdidas los dos bandos, pero gracias al fuego de los cañones y gracias a que la gente de Carson, aunque fueran voluntarios, eran también gente bastante bragada, consiguen retirarse. Esta sí es una batalla en la que el pueblo indio tiene una superioridad numérica importante. Pero date cuenta, lo que sostiene a las fuerzas de Carson, estamos hablando de 1864, son los cañones. Realmente dos obuses. No hay una... Si hubieran combatido al estilo tradicional, se hubieran visto fácilmente superados. Carson se retira, recibe elogios por la forma en que ha conducido la incursión, pero realmente la incursión ha sido un fracaso a medias, porque sí, han quemado un poblado, el primer poblado que llegan lo queman, pero después el contraataque indio les obliga a replegarse y el llano estacado sigue siendo parte de un territorio indio. ¿Qué es lo que pasa? Termina la guerra, 1865, vamos a dar un avance. Y ahora el poder de los Estados Unidos vuelve hacia el oeste otra vez. Hay un problema grande, después hablaremos de ello, hay un problema con los Dakota en el norte, hay un problema grande con los Cheyenne, entre otras cosas porque mientras ocurrían mientras estaban luchándose en el este, los colonos de Kansas
y de Colorado ocupaban más tierras indias y seguían teniendo muchísimos incidentes, sobre todo con Arapahoe y Cheyennes. Los Cheyennes, dentro de los Cheyennes son un pueblo guerrero, muy grandes guerreros y muy efectivos en batalla, sobre todo el clan de los guerreros perros, que lo hemos escuchado alguna vez por ahí, imagino que te sonará, Paco. Dentro de Pues los no guerreros mucho, Cheyenne, ¿no? bueno, pues está dentro de los Cheyenne está el clan de los guerreros perros, los Dog Soldiers, como dicen los anglosajones, que son, digamos, es como una especie de cofradía militar y Sí, 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 como los guerreros jaguar, los guerreros... Sí, sí, sí. efectivamente. Y son mucho más resolutivos, mucho más determinados, mucho más implacables que el resto de guerreros Cheyenne. Son además enemigos declarados de los Pawnees. Los Pawnees desde hace mucho tiempo servían en las filas de los estadounidenses como exploradores. De hecho, me parece, sí, ¿te acuerdas de la película Bailando con Lobos? Los exploradores que van con el ejército estadounidense son Pawnees. Vale. Y de hecho, la primera unidad militar como tal, formada exclusivamente por indios, es el batallón Pawnee del capitán North. Y iban uniformados y todo con uniformes estadounidenses, pero eran todos indios Pawnee. Entonces, en ese momento, el coronel Chivington lleva a cabo una matanza en un poblado Arapahoe, porque había Arapahoe y Cheyenne, sobre todo Arapahoe, más proclives a pactar con los blancos, con los estadounidenses y otros que no querían. Se intenta un primer acuerdo en el Tratado de Little Kansas, ¿no? De 1865, pero empiezan a suministrarle víveres a los guerreros indios y a acotar territorio indio como reserva. Pero claro, el indio no entiende muy claro eso de la reserva. Él recibe, mira, recibo regalos, recibo armas, recibo mantas, recibo víveres y me llevo bien con el hombre blanco. Pero él sigue teniendo sus territorios de caza, sigue moviéndose como pueblo nómada, sigue ocupando sus campamentos de verano, de invierno, sigue teniendo sus confrontaciones con otros pueblos indios. Y de vez en cuando sigue llevando a cabo, sobre todo los guerreros perros, incursiones sobre haciendas, poblados, caravanas, incluso sobre el ferrocarril, que ya ha terminado la guerra y está reiniciándose la expansión hacia el oeste. Entonces, realmente los tratados se incumplen por ambas partes. Ni el gobierno federal estadounidense los cumple, ni los indios además tampoco entienden mucho lo que es el tratado. Entonces, el presidente nuevo, que es ya Ulysses Simpson Grant, era partidario de llegar a un entendimiento con los indios, es un hombre del este, es partidario de llegar a un entendimiento con los indios, y aunque él establece como jefe del ejército a nuestro conocido William Tecumseh Sherman, que es una persona con menos paciencia, digamos, que Grant, pero también es un militar muy, muy destacado, insiste mucho en crear una comisión del Senado que favorezca la paz con los indios. Y en esta llanura del Sol Oeste se llega a cabo, después de una serie de negociaciones, el Tratado de Medicine Lodge de 1867, que ya sí es un tratado muy de reservas, Paco. Ya se establecen unas reservas para los comanches. En este tratado ahí afluyen jefes Arapahoe, jefes Cheyenne, jefes comanches, jefes Kiowa. Es compleja, la negociación es compleja porque entre ellos mismos no se llevan muy bien. Hay jefes muy importantes, Satanta, Diejoso. Hay jefes muy, muy caracterizados. Hay una parte de los jefes, sobre todo entre los Arapahoe y algunas tribus Cheyenne, los Cheyenne, por cierto, que no lo he dicho, y los Arapahoe se dividían entre Cheyenne del sur y Cheyenne del norte, pero realmente es una división a efectos de localizarlo. Ellos se mueven mucho entre ambas llanuras. Los límites geográficos, Paco, lo hemos puesto nosotros. Incluso los nombres. El nómada no entiende de eso. Sí, Yo sí. cazo en este río, voy a esta colina, sigo esta manada de bisonte, y si tengo que seguir la manada de bisonte de 100 kilómetros o 200 millas, la sigo. Sí, ¿no? Y después tenían lo que se llamaban, los españoles llamaban rancherías, ¿no? Que son los territorios más fijos. Y después, muchas veces, algunos pueblos abandonaban las rancherías en busca del búfalo, ¿no?
Efectivamente. o de otros Sobre todo animales. cuando regresaban, querían regresar. Y eso da lugar a Eso. muchísimos problemas con los gobiernos federales. Cuando hubo, porque Gran hizo una cosa muy bien, cambió a los encargados de asuntos indios, a los agentes indios, que eran muy corruptos la mayoría, los cambió por cuáqueros sobre todo y por gente que procedía de congregaciones religiosas. ¿Por qué? Dice, vamos a poner al frente de los asuntos indios a personas honradas, que no les Ujú. roben. A ver si conseguimos, esto fue una idea buena, no dio todo el resultado que se esperaba, pero sí algunas cosas se hicieron con con mejores intenciones. Uno de ¿Qué es ellos, lo que pasa uno con de ellos Medicina Legal? debió ser el Sí, famoso Loomis, escribió unos libros sobre la presencia española y fue, digamos, era un muy religioso, vivía con estos indios del sur y cambió su mentalidad y empezó a valorar primero el buen trato que había dado España comparativamente a los indios y se convirtió en el mayor hispanista del siglo XIX en Estados Unidos, Loomis. efectivamente. Y era uno de Lo, estos hombres religiosos que fueron a vivir con los indios. ¿Eh? sí, y además la obra de Loomis está editada por EDAF y es muy Sí. aconsejable leerla porque es una cosa. Lo decíamos en el anterior programa, el trato, evidentemente, con todas las excepciones que le ponga, los casos particulares son cada uno, por eso son particulares. Pero el trato general de españoles y franceses con los indios fue mucho más dado al acuerdo y a la negociación y a la convivencia que el trato propiamente británico, Mm. anglosajón. Y eso es algo que caló, ¿eh? Y que el indio comprendió y que con el tiempo, y sobre todo ahora mismo, gracias a Dios, se está reescribiendo mucho algunas barbaridades que se decían, sobre todo en el XIX y a comienzos del siglo XX, mucho de la leyenda negra que se suele decir, Paco, y se está reescribiendo con las fuentes de la época y se entiende, oye, que esto no era tan así, ¿eh? Mm. Que había, digamos, una política general en Francia y en España, y gente que la incumplía, por supuesto, de respetar al indio. Ah, pero una cosa es Una que haya una cosa, ley y se incumpla a que no haya ley. es lo que te quiero decir, Ajá. vamos, no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que, fíjate el dato que es importante, en 300 años más o menos de permanencia de la monarquía española, allí en todos los territorios de América, que eran parte de la monarquía española, cerca de una treintena de gobernadores son cesados o sancionados, e incluso hay un par de ellos, entre ellos Guzmán, de los primeros, que muere en prisión por maltrato hacia los indios. Mm. Intenta encontrar algunos en la parte, y hay también algún gobernador francés cesado por eso, por lo mismo. Intenta encontrar algunos en la parte británica, no No, no, existe. de hecho, por ejemplo, en España, el famoso conquistador de Nuevo México, ¿no? El fundador de Nuevo México, Sí, Oñate, fue sí, juzgado en parte por el abuso que había cometido contra unos indios, bueno, que se habían correcto. rebelado contra él, que se Sí, habían alzado en armas, pero la pero fue ejecución muy cruel, Paco. claro, fue Fue muy cruel, sí, sí, cruel. amputación de. Dio No, lugar a una reprimenda muy fuerte de ese, Felipe II, sobre todo porque le cortó los pies a algunos y ese, decía que no era cristiano, era humano, y además tanto las ordenanzas de Felipe II de 1573 como las del propio su padre Carlos I, como las mismas del rey católico de Fernando de Aragón, en todo caso se habló siempre de respetar al indio. Bueno, mm. Fernando de Aragón más bien fue Isabel. Isabel, son las de Isabel, sí. Y Sí, el sí, son las de testamento Isabel. famoso de Isabel, sí. Testamento Mm. de Isabel, y después, porque después era la reina realmente era Juana la Loca Mm. bueno, Juana de Castilla, vamos a ser respetuosos, y su padre Fernando era realmente el regente. Mm. Pero no nos vamos a perder por No, no, ahí. no, era solo por el tema ese. Pues Efectivamente, volvemos un poco a estos primeras reservas, ¿no? Que se van constituyendo ya como tal. en estos Eh, tratados estamos hablando de reservas, sí, por mm, eso te quiero insistir mucho en estos tratados, en Lake Arkansas, en la pequeña Arkansas y en Medicine Lodge. ¿Por qué fracasan? Si había buenas intenciones. Ahí había bastantes buenas intenciones, la verdad que sí. Fracasan en muy buena parte por los colonos y los gobernadores de Kansas, de Colorado, los mismos tejanos. ¿Por qué? Porque hay un problema y se cuenta muy bien, sobre todo lo cuenta muy bien Cosen en La Tierra Llora. Y hablaba también antes de él el famoso Dee Brown, que lo tenemos ahí atrás, el no, el de ejemplar la que Tierra tenemos. Llora lo tengo aquí, la edición de Despertaferro, Sí, pero no sí. le pude meter el dentado, no me da ya la boca para tanto libro. Pues te lo aconsejo, muy bueno. Te voy a enseñar otro. Este es el clásico, que vamos, el de Cosen es más avanzado, digamos,
Pero este es el clásico, Enterrar mi corazón en Wounded Knee, que a mí me abrió los ojos ante los indios y lo leí por primera vez, era muy pequeño, ¿eh? Entendí solo No, parte. se nota la edición. Se nota la edición, fíjate tú, este es un ejemplar de 1970 y poco, vamos. Y este es un gran libro. Y en estos libros te habla un poquito de eso, de que ¿por qué fracasa este intento de establecer la reserva? Porque el indio es nómada. Sí, claro. Y hay cierto, incluso, esto lo habla muy bien Coffens, hay incluso cierta, y Guinness, hablando de los comanches, hay cierta contradicción en que el indio, cada vez que llega a un acuerdo con él, le ofrecen regalos. Entonces, el indio piensa, hay parte de los indios que dicen, bueno, primero yo no me voy a detener, yo voy a seguir cazando, voy a seguir y voy a seguir llevando a cabo mi modo de vida, y además, cada vez que cometo algún acto de violencia, el hombre blanco me llama, hablamos, llegamos a un acuerdo y además me da regalos. Entonces hay como un poquito de premiar al malo. Esto es Hay, como el niño que se porta mal y de juguetes, ¿no? Pues efectivamente, estás estamos... fomentando el acto que quieres, en teoría, Exacto, hay que una no se parte de repita, eso. sí, sí. Hay otra parte de que era muy difícil cumplir con los suministros. Los agentes indios de entonces tuvieron muchos problemas. Y luego el carácter nómada. Hay muchos guerreros que no entienden. Por ejemplo, en Medicine Lodge no se establecieron territorios de caza fuera de la reserva. Claro. Pero hablando oralmente se entendió, y tanto por Henderson, por todos los que Herney, Sambor y Tappan, todos los que estuvieron negociando, tanto militares como políticos, en nombre del presidente de los Estados Unidos, llegaron al acuerdo de que sí, de que los Cheyenne y los Comanches podían moverse por sus territorios de caza. Pero eso no lo ponían en los tratados. Entonces, cada vez que y además, por ejemplo, los cuanadíes de una de las tribus Comanche no acudió. Los guerreros perros de los Cheyenne no se consideraban incluidos en los tratados. Entonces, eso ocasionó un montón de problemas, 1000 problemas. ¿Por qué? Porque a medida que esos guerreros seguían con su forma de vida, los colonos protestaban airadamente, decía que había incursiones, que es verdad que las había, también los colonos cada día ocupaban más los territorios de los indios, además disparaban al primer indio que se cruzaba, le hiciera algo o no. Y entonces, claro, la situación se fue degradando hasta que con un incidente precisamente de un grupo de guerreros perros y un destacamento del ejército de los Estados Unidos, estalla la guerra Cheyenne. La guerra Cheyenne es, digamos, ya de esta parte, digamos, moderna en la que nos vamos a centrar, 1865-1891, es la primera gran guerra en el sur, en las llanuras del sur. La guerra Cheyenne empieza con el combate de la isla de Beecher. Beecher es un teniente que va con un grupo de exploradores y se ve cercado por los guerreros de Toro Alto y Oso Toro, por una serie de guerreros Cheyenne, hasta que los rescata el 10º de caballería. El 10º de caballería, por cierto, es una unidad de Buffalo Soldiers. Buffalo Soldiers son los soldados de raza negra que prestaron un servicio esencial en las guerras indias. Son los regimientos de caballería 9 y 10 y los regimientos de infantería 24 y 25. O sea, hay 4 unidades de soldados de raza negra que son unos combatientes extraordinarios. Los indios los llamaban Buffalo Soldiers, ¿no? Hay dos teorías sobre por qué lo llamaban Buffalo Soldiers. Hay una que dice que es por el pelo rizado, típico de la raza negra, que era un pelo parecido al del búfalo. Y hay otra teoría que dice que era por el valor que demostraban. Las dos pueden ser ciertas y pueden ser perfectamente. Bueno, pues aunque los guerreros aunque los soldados de caballería, los jinetes del 10º de caballería rescatan a los exploradores del teniente Beecher, el teniente Beecher ya muerto, ya ha habido un primer incidente y a partir de ahí, pues Sherman ya da la orden de tirar para adelante y darle un escarmiento a los guerreros Cheyenne, pero también tenemos a los comanches abajo, o sea, hay una serie de temas. Entonces, el nuevo subalterno o subalterno principal de Sherman, que era teniente general en ese momento porque Grant estaba como presidente, es Philip Sheridan, un gran comandante de caballería de la guerra de secesión también. Tenía alguna experiencia en guerras indias, pero este es más implacable. Este es un hombre mucho menos dado a las negociaciones y más dado al combate. Entonces él
a su protegido, el famoso teniente George Arton Custer, el del 7º de caballería, que en ese momento, aunque era capitán en ese momento, pero lo comisiona como teniente coronel del 7º de caballería y lo lanza sobre los poblados Cheyenne y Arapahoe. A Mackenzie, ¿no? ¿Eh? ¿A quién dijiste? No, Mackenzie no, Custer. Ah, Caste. Ah, El vale, no, es famoso que Custer. no lo vi. Estaba buscando una cosa y se me fue. El famoso Custer. No, sí, Estamos sí, sí, hablando sí, 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 sí. de pelo largo, Custer. El Custer No, no, que de sé los quién es, no, que sé quién es. No, no, que no estaba atento. que murió con las botas puestas. Sí, 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 Bueno, sí. pues la primera incursión de Custer, que había dado un buen servicio como soldado de caballería en la guerra de secesión, en la guerra india es un desastre, porque primero lleva a cabo una exploración. Él era mudado se le iba un poquito la olla y era mudado a emprender aventura en solitario. Se le ocurre perseguir un antílope, se pierde en la llanura, tiene enorme suerte de que al final logra reintegrarse en la columna, si no se hubiera acabado ahí su historia, y luego va dando una serie de vueltas sin encontrar a nadie. Pero al final, en el río Guachita, recibe información y va a buscar a los campamentos a Arapahoe y Cheyenne. ¿Qué pasa? Se encuentra con el jefe Caldera Negra, que es un jefe realmente de los Arapahoes de paz. Es un indio favorable a la negociación con los Estados Unidos y sin previo aviso ataca el campamento donde él dice que hay una lucha tremenda contra los guerreros indios, pero después, por la propia documentación de la época y los propios Ujú. testigos, se sabe que había unos 15 guerreros, entre ellos los dos jefes, y el resto eran mujeres y niños. Entonces Sí, sí. hay una masacre importante en Huachita, pero además no solo hay una masacre, sino que cuando Custer va a seguir adelante, se encuentra ya con los campamentos de los guerreros, ahí pierde a uno de sus mayores, con Helio, con bastantes soldados, y al final Custer tiene que replegarse y escapar. Con lo cual, aunque los informes intentan un poquito ocultar lo que ha pasado, es un poquito un desastre. Sí, sí. La Esta campaña muerte, que... esta muerte de Caldera, que hay una. Me pasaste una foto de Sí, una piel pintada. De estos pintados en piel de sí, búfalo. Caldera intenta hablar con los soldados, Y intenta saca la convertirlos. bandera estadounidense y una bandera de paz y todo, sí. Sí, el pobre estaba ya, estaba predestinado al exterminio, porque él, cuando el famoso coronel Chivington del estado de Colorado, en la masacre de San Cruz que hablamos anteriormente, Caldera también estaba en ese poblado, logró escapar, aunque murió Oso Flaco y todas estas cosas, y el otro jefe, logró escapar porque parte de los soldados de la caballería voluntaria de Colorado se negaron a Mm. atacar a los indios, otra parte, los del coronel Chivington sí lo atacaron. En esta segunda vez que le atacan un poblado indefenso, por así decirlo, no escapa y muere. Esto causa una gran conmoción entre los indios. Además, el sistema de columnas, Sheridan había formado varias columnas bajo las órdenes de varios jefes militares para rodear a los guerreros Cheyenne, pero es muy difícil, Paco. En unas llanuras como esa es muy difícil, necesitas muchas fuerzas para llevar a cabo y necesitas coordinar mucho Sí, una sí, sí. operación militar que es muy difícil con los medios de la época para que sea efectiva. Con lo cual, al final, el Guachita arrasar un poblado, es atacar un poblado, lo que ocurrió muchísimas veces durante la guerra india, matar muchas mujeres y niños y muy pocos guerreros, Ujú. realmente. Y en 1869 la guerra Cheyenne termina con ya te digo, las otras expediciones que hay son un poquito un desastre y termina con digamos, la única victoria de cierta importancia es cuando en Salmon Sprit el mayor Carr, el capitán Nor era el del batallón Pawnee, el mayor Carr está con el 5º de caballería y otras fuerzas del estado regular, del ejército regular. Y una serie de exploradores, entre ellos el famoso William Cody, que es el que Ujú. después conoceremos como Buffalo Bill, localizan en Summit Spring un campamento de los guerreros perros, atacan a los guerreros perros, matan a los dos grandes jefes de los guerreros perros y además a 50 y tantos guerreros. Y ahí sí acaban un poquito con el poder de los guerreros perros. De hecho, los supervivientes, los cheyennes de supervivientes, se van hacia el norte con sus hermanos Cheyenne del norte y Arapahoe del norte, y están ya en la otra llanura de las que hablaremos ahora,
y serán parte integrante de la Gran Guerra Sioux. Pero digamos, con el Sioux Big Spring es el único éxito de cierta entidad que tienen los estadounidenses. Como no había forma de luchar contra estos guerreros, es cuando aparece Mackenzie, que me decías antes, aparece en Texas. Mackenzie era un jefe militar estadounidense que había tenido muy buen desempeño en la guerra de secesión también, y es el que va a llevar a cabo una lucha más importante contra los comanches. Mackenzie, ¿cómo lucha contra los comanches? Pues como decían los Texas Rangers, los Rangers de Texas, siguiéndoles, Paco, estableciendo columnas móviles, sufriendo mucho sus soldados por las inclemencias del tiempo, utilizando mucho los exploradores y moviéndose mucho para localizar los campamentos y atacarlos, ¿vale? Y lo hace, además, es el primero que realmente se mete en el llano estacado con todas las de la ley y consigue moverse bien por ahí. Ten en cuenta además que en Texas, aunque tengamos una visión de Texas allí al sur y todo eso, había frecuentes nevadas en la época de invierno, con lo cual una No, de campaña... hecho, sí, sí, incluso en época española se habla de nevadas en la zona de... Y el tiempo era muy duro y llegaban una tormenta, o sea, el tiempo era... Y además te quedabas sin provisiones y te perdías con mucha facilidad. Pero Mackenzie, a lo largo de unas campañas bastante duras, consigue doblegar a los comanches. Ahí tenemos, además, la figura del último gran jefe comanche, que es Quanah Parker, que es este hombre que estamos hablando, este gran líder indio, que era hijo de Cynthia Parker, una de las mujeres capturadas en Fort Parker en 1836, y de un gran jefe comanche de los cuanadíes. Este tiene una vida fascinante, desde muy joven al frente de una banda de guerreros comanches, se termina haciendo con el liderazgo de los últimos comanches en pie de guerra, y Mackenzie le sigue por todos lados. Él además, Quanah Parker, lleva a cabo un ataque contra Adobe Walls, que se había reconstruido el puesto. En este caso, el puesto comercial lo habían reconstruido los cazadores de búfalo, Paco. Y esta batalla es muy interesante porque no es el ejército regular. Pero fíjate cómo habían avanzado los hombres de frontera, que cuando Quanah Parker, y aquí también estamos hablando, otra vez en Adobe Walls, en los muros de Adobe, de una superioridad militar, numérica, perdón, de los comanches muy grande. ¿Por qué? Porque ellos los localizan y dicen, bueno, pues vamos a acabar con los cazadores de búfalo que nos están dejando sin búfalo. Pero los cazadores de búfalo que estaban allí, no hay ningún militar entre ellos, hay cazadores, desolladores, los desolladores son los que van desollando las pieles, un par de comerciantes y algunas mujeres. Pero estos señores están muy bien armados, tienen rifles Char de gran calibre, tienen armas de repetición, tienen revólveres, y cuando los comanches les acometen, los comanches y Kiowan en su forma de combatir, ellos se refugian tras las edificaciones y abren fuego contra los indios, hiriendo al propio Quanah, y van causando muchas bajas cada vez mayores sin que los indios logren realmente hacerle prácticamente daño. El colmo ya es cuando los indios se retiran para reorganizarse y entonces empiezan a dispararle con los rifles de largo alcance, de cañón largo, con los Char del calibre 50 que utilizaban para batir búfalos. Entonces, claro, los indios a una distancia que ninguna flecha, ni ninguna carabina, ni por supuesto una lanza se puede siquiera acercar, empiezan a sufrir muertos y heridos, y es cuando se retiran. Pues esta segunda batalla de Adobe Walls y las campañas en el Cañón de Palo Duro y las constantes, la guerra de movimiento que desencadena Mackenzie contra los comanches, al final, digamos por consunción, entre los búfalos que habían muerto, era muy importante, y esto no te lo comenta Paco, en medio de estos años se suceden varias epidemias de viruela, de diversas enfermedades infecciosas, que van haciendo un daño tremendo en Cheyennes, en Comanche, en todas las tribus indias. En el norte un poquito menos, en la llanura del norte un poquito menos, pero en las llanuras del sur las epidemias se desarrollaron corrían como la pólvora, si me permites el símil, en los campamentos indios, y causaron auténticos estragos. Entonces, además, los indios tienen problemas, tienen cada vez menos guerreros, tienen menos bisonte para alimentarse. El llano estacado, que era, digamos, su santuario, ya no está libre de la caballería de Mackenzie, y Mackenzie le sigue donde haga falta. Pues al final, Quanah Parker termina entregándose, accede a vivir en la reserva, llega a cabo un acuerdo por el cual no se le juzga a otros jefes comanches, a Tanta,
a Lobo Solitario, otros jefes comanches habían sido encarcelados una vez que se entregaron porque no cesaban de lanzar incursiones. Pero Quanah Parker se integra perfectamente al final en la vida del hombre blanco y parte a la gran reserva de Fort Sill, donde la reserva Kiowa Comanche. Y digamos que ahí acaba un poquito la guerra Comanche. Dentro de las guerras de las llanuras del sur acaba la parte Comanche. Pero tenemos que volver en este momento a los apaches. Y ya digamos, con los apaches vamos a terminar este repaso de la guerra india en la llanura del suroeste. Los apaches los habíamos dejado cuando Carleton y Kit Carson los atacan en plena guerra de secesión, porque los colonos de Arizona y de Nuevo México están ocupando muchas tierras y los apaches pues se están defendiendo, se está defendiendo el famoso Cochise, se están defendiendo los diferentes jefes apaches y hay siempre una parte de los apaches. Los apaches se dividen en varias tribus, apaches del oeste, son varias tribus apaches. Y hay una parte siempre de los apaches que se unen al hombre blanco en su lucha contra el resto de los apaches. Esto es una debilidad enorme, Paco, de indio. O sea, siempre el mayor enemigo del indio es el propio indio, el indio que se une, ya sea Pawnee, ya sea Crow, ya sea Apache. Y ahí los apaches fueron especialmente dados a perseguir a los propios apaches. De hecho la guerra apache es una guerra fundamentalmente de apache contra apache. No significa que no de caballería, que los hubo y mucho, son fundamentalmente del 9 y del 10, los dos regimientos de Buffalo Soldier, pero y también el quinto, el tercero. Pero sí, el Apache fue fundamental para luchar contra el Apache. Entonces, en los años ya estos finales en los que el poder comanche ha desaparecido, el ejército de los Estados Unidos en Nuevo México y Arizona y en parte en la frontera en Texas vuelve la vista a los Apaches. En ese momento hay dos grandes jefes Apaches, son Vittorio y Nana. Vittorio se llama así por sus victorias. En medio había habido una guerra bastante cruel contra los navajos. Los navajos lucharon, fueron derrotados por los estadounidenses, pero con una hábil negociación los mandaron primero a una reserva horrorosa donde se morían de hambre, pero después llegaron al primer acuerdo serio con los Estados Unidos y establecieron una reserva, la reserva Navajo, que es una de las más importantes y de las mejores, que además se conserva la reserva tal y como la acordaron. Pero pasando muy rápidamente por la guerra Navajo, por los jefes Barboncito, Manuelito y todos con nombres hispanos, por te das cuenta, porque ahí sí. Okay. Manuelito y Barboncito lo tengo. Pues llegamos a los jefes Apache. El Apache, aquí para gusto hay colores, pero el Apache es considerado por muchos como el mejor guerrero indio. Alguna gente se enfadará y dirá que si el Sioux, que si el Comanche, pero el Apache fue muy, muy difícil de doblegar. Y los Apache entre 1870 hasta 1886, cuando ya se rinde Jerónimo, en esos 16 años dan muchísimo quebrado de cabeza, siendo muy pocos. O sea, los apaches son muy pocos. No, y de hecho tenían el juego, ¿no? De que se refugiaban en México. Eso es lo dependía del día, atacaban México también, porque incluso... El Apache se mueve entre los estados mexicanos del norte, Arizona y Nuevo México. Y un poquito, casi tocando ya con Texas, moviéndose un poquito por Texas, pero poco. Más por Coahuila o por Sonora que por esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Apache no hay frontera para él, entra y sale. El Apache se camufla en el terreno perfectamente, aguanta con muy poco, se mueve por los cañones y es capaz de aguantar cualquier tiempo climatológico, se mueve muy bien y se conforma con muy poco. Y es un enemigo en constante movimiento y además que un enemigo cuya forma de lucha son las emboscadas y que es tremendo para montar emboscadas y se retira muy fácilmente. Entonces los grandes jefes Vittorio y Nana llevan a cabo una lucha durante bastantes años en la cual les persiguen por el norte los ejércitos estadounidenses, las tropas estadounidenses, fundamentalmente de caballería, con exploradores apache, que son quienes les persiguen, y por el sur las fuerzas mexicanas, tanto de indios tamaguara como de voluntarios, o sea, milicianos mexicanos, como de alguna unidad regular también del ejército mexicano,
que también los persigue. De hecho, los primeros acuerdos de persecución, fíjate Paco, los primeros acuerdos de la década de los 80 de persecución en caliente, no me acuerdo la fecha exacta, pero los primeros acuerdos de persecución en caliente, o sea, que autorizan a las fuerzas norteamericanas a entrar en México y a las fuerzas mexicanas a entrar en Estados Unidos, en esa frontera es para perseguir a los apaches. Sí, sí, eso me suena de películas del oeste, ¿no? Que quedan ahí justo al lado del río y algunos lo pasan y otras veces quedan no porque ya fue ayer cuando pasaron y cosas así que se ve en la película. Sí, sí, sí. Efectivamente. Tendríamos 7 programas para hablar de todos los combates. Son combates pequeños, de poca entidad, pero son Claro, muchos si esto da para hacer casi un programa de cada guerra. de cada guerra, efectivamente. Entonces, pero resumiéndotelo mucho, hay una época en que, digamos, unas campañas que son las de Vittorio y Nana, hasta que Vittorio muere ante los mexicanos y son los mexicanos los que abaten a Vittorio en Tres Castillos. Nana se va con unos cuantos y la gran ventaja de los apaches es que volvían a entrar en la reserva, un poquito lo que vamos hablando con los comanches, salían, estaban moviéndose en constante movimiento, atacaban los ranchos y se aprovisionaban de caballos de munición, pero no solo los ranchos, también cuando había un convoy con poquitos soldados también atacaban a los soldados. Cuando ya cae Vittorio, está el hijo de Mangas Coloradas, que es otro jefe importante que hubo de la época de Cochís, que se llama también Mangas. Está Naiche, el hijo de Cochís, está Chato, está Chihuahua y su hermano Ulzana, está Loco, sé que por se llama Ujú. Loco, está Chato, que estuvo un tiempo como al servicio de los Estados Unidos y otro tiempo como incursor, y estas partidas, fundamentalmente la de Jerónimo, obligarán a mandar a Croc, el gran jefe George Croc, el gran jefe militar, el gran cazador de indios para mí son George Croc y Nelson Miles. Bueno, pues aquí vamos a hablar primero de Croc, que ya había tenido Antes de experiencia en eso, la antes guerra de contra hablar los de otros. Croc, recuerdo Sí, a la gente que quiera conocer un poco a Victorio, no a sí, Victorio Luquino, como lo vean ahí sí. en el chat, a Victorio. Tenemos un artículo en el blog de Belun Artis eh, que se llama La muerte de Victorio, el jefe de los Sí, apaches chiricahuas. O sea, que exacto. el que lo quiera buscar está ahí. La vida de Vittorio es fascinante y lo llaman Vittorio efectivamente por su... Estos guerreros son unos guerreros absolutamente extraordinarios, todos los que estamos hablando, ¿eh? Bueno, Vittorio acabó al final porque estaba perseguido en ambos lados de la frontera y porque al final lo aíslan ya sin munición y lo matan en Ujú. Tres Castillos, me parece que fue. Ya te digo que el número de enfrentamientos es realmente, el número de emboscadas y enfrentamientos es muy grande. Entonces, esta guerra, Croc está entre 1871 y 1873 en una primera campaña que al final termina en una especie de acuerdo, pero eh, no hay paz. No hay paz, ¿por qué? Porque los apaches se siguen sintiendo muy maltratados en la reserva. Son además personas muy indómitas, sobre todo Chihuahua, Jerónimo, gente de carácter fuerte, Ujú. un carácter realmente violento y están muy poquito, no son indios dóciles para la reserva. Entonces, en medio de esta circunstancia, hay además hay un exceso, hay un profeta también, como fue Tenchukawa, Nokai del Clan, más o menos se pronuncia, ¿no? El profeta de los apaches que es también contra el cual se manda un destacamento de la caballería que termina asesinando al profeta y a muchos de sus seguidores, cuando realmente, y esto causa otra rebelión entre otros grupos apaches, y aprovechando esa discrepancia general que hay en Nuevo México y Arizona, esa falta de entendimiento, pues nuestros amigos apaches, estos que estamos hablando, siguen cada cierto tiempo saliendo de la reserva y yendo hacia las diferentes reservas, las diferentes Ujú. Apache, Aguascalientes, todo esto, y siguen saliendo en incursiones. Incursiones tanto en Nuevo México como menos en Arizona, más en Nuevo México y sobre todo también en los estados mexicanos del norte. Eh, Hay una segunda expedición de Croc contra los apaches, fundamentalmente contra, en este caso, Chihuahua, Ulzana, Naiche, Jerónimo. Y aquí ya
Paco cambia mucho la forma de combatir de Kroc, porque Kroc era un gran luchador contra los indios y dice, yo a esta gente no los voy a conseguir. Sí, ya habían pasado las guerras Sioux, que ahora volveremos porque estamos dando unos poquitos de salto en el tiempo. Y Kroc, que ya es un gran veterano de cazar indios, dice, no, pero aquí los indios los vamos a cazar con un pequeño grupo de soldados de caballería escogidos y con muchos exploradores apaches. Él pide dinero para contratar exploradores apaches y dice, a los apaches lo cazan los apaches. Y al final, siguiéndolo por Sierra Madre, en 1883 consigue Jerónimo y el resto de jefes apaches se rindan y que vayan a la reserva. Las últimas palabras, creo que lo hemos hablado antes, las últimas palabras de Jerónimo cuando se rinde en ese momento es: una vez fui como el viento, como diciendo, yo era libre, iba para acá y no puedo hacer otra cosa que no divertir. Pero se rinde porque tiene el acoso del ejército mexicano y de los Taramaguas y por el sur, y el acoso de los norteamericanos, de los estadounidenses por el norte. Y estamos hablando de bandas apache que ya eran muy, muy cortas de efectivo, Paco, que además llevaban a sus mujeres y a sus hijos. Sí, sí. No, No, el grupo es que yo me suena de 40, 50. Efectivamente, estamos hablando de una inferioridad numérica tremenda, una dificultad para reponer municiones muy grandes. Allá las municiones que conseguían eran cuando atacaban algún rancho, sorprendían algún convoy o ganaban un combate y recuperaban la munición. Que además recuperaban la munición que hubiera, si los rifles que tenían eran otros. De hecho, en las imágenes que tenemos muy, muy buenas fotos. Hay muy buenas fotos de este periodo. Estamos hablando ya de la década de los 80. Hay muchos fotógrafos acompañando estas expediciones y tenemos fotos, y tú lo ves, hay hasta armas de avancarga, algunas, pero normalmente le vemos con rifles Henry, con rifles Winchester, con carabinas Spencer, con carabinas Sharp de caballería, monotiro. O sea, tenemos de todo tipo de armas. Claro, date tu cuenta lo difícil que era suministrar munición. A nivel logístico, una locura. A nivel logístico era una locura. O sea, también tenían revólveres, pero también se quedaban sin munición. En ese momento, pues se rinde Jerónimo, vuelven a la reserva, pero al final la cabra tira al monte, Jerónimo no está conforme con la reserva, se lleva mal con los agentes indios, hay bastantes incidentes y Jerónimo vuelve a escapar, vuelve a salir esta vez ya con 14 guerreros. Es la famosa imagen esta que tenemos de él con uno de sus hijos y 2 guerreros más. Está por ahí por la sino que son 4 apaches con sus armas. Ahí está. Está en 1885 y ya el que viene a cazarlo es el otro gran cazador de indios, que es Nelson Miles, el mayor general Nelson Miles. Esto ya es absolutamente lo que se moviliza para cazar a Jerónimo ya en 1885, 1886, es tremendo. Contando todas las fuerzas y todas las columnas que le buscan, las fuerzas de cobertura que cierran los cañones y cierran los grupos donde se puede moverse, y los soldados mexicanos que le buscan por el sur, estamos hablando fácilmente de 10.000, 11.000, 12.000 efectivos contra un grupo de 14 guerreros con algunas mujeres y niños. Entonces, cuando finalmente se rinde en el 86 ya de forma definitiva Jerónimo, se rinde ante Miles porque Miles le promete que va a hacer lo posible por conservarle la vida. La idea del gobierno federal no era conservarle la vida, era ejecutarlo porque Jerónimo había matado bastante gente. O sea, las incursiones de los apaches no eran una cosa de broma, eran bastante sangrientas. Ese tipo de lucha de pega y corre requiere obtener el beneficio que sea y saquear lo que se pueda y salir corriendo, con lo cual es una lucha muy cruel. Tras ciertas tensiones, Nelson Miles, igual que antes Kroc, se implica mucho en conseguir que su palabra se respete y que no maten a Jerónimo, pero Jerónimo al principio es mandado a Florida, a un fuerte de Florida donde mandaban a todos los indios más irreductibles. Además, comete una tropelía al gobierno federal, porque no solo manda a los apaches que estaban, digamos, rebeldes, Paco, manda también a los exploradores apaches que lo siguieron. Ah. Vale, o sea, ahí cae todo el mundo, apache.
Apache es un sinónimo de los apaches son unos salvajes y no hay forma de meterlos en vereda. Todo el mundo para Florida. En Florida muchos mueren de las enfermedades, el clima no era el muy clima es sano, totalmente distinto, claro. totalmente distinto, y al final sí se consigue, hay una serie de gestiones y se consigue que Jerónimo y los apaches sobrevivientes vuelvan a la reserva Comanche de lo que hoy es Oklahoma, Fort Sill, se llamaba Fort Sill en ese momento, de la gran reserva Comanche. Ahí es un personaje ya famoso y por eso tiene muchas fotos. Realmente en ese momento vive de la fama que tiene, hace un arco y lo vende, cobra por tomar fotos, un poquito como Toro Sentado y todo eso. Aunque, al igual que Toro Sentado, Jerónimo fue un prisionero de guerra hasta el final de sus días. Tenía ya libertad, pero era considerado un prisionero de guerra. O sea, ya no era un hombre libre. Jerónimo, hay una anécdota que te he comentado, Jerónimo muere ya a principios del siglo XIX, 1907 me parece que muere, no me acuerdo muy bien la fecha, 1907, 1908, pero muere realmente, era muy dado a la bebida, como los apaches bebían como apaches. Mira, ahí hace poco, viendo en la tele o algo ahí, no sé, ya me acuerdo, era por el pueblo primitivo de japonés. En la isla de Japón hay un pueblo primitivo que tiene unos rasgos que no son ni chinos Y los ni... de las islas del norte, sí, Eso, sí, sí. justo, eso. Sí, Y hablaban que en las pruebas de ADN tenían la mutación de soportar el alcohol, ¿no? Que es propia de los sí. caucásicos. Eso tiene que ver un poco con el alcoholismo de las tribus estas, bueno, de América, las tribus, los pueblos nativos de América y su menor soporte del alcohol, que tiene que ver un poco con la genética esta que estamos hablando. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, hay un gen de soportar el alcohol, ¿eh? Hay gente que seguro que la tiene más fuerte y otros menos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero que sí Sí, existe ese tema, sí. Bueno, pues al final Jerónimo, que nunca había sido alcanzado por una bala ni de un mexicano, ni de un estadounidense, ni de un explorador apache, Jerónimo muere coge una borrachera, se cae del caballo, cae en un arroyo, se queda ahí un tiempo hasta que alguien lo ve y lo saca del arroyo y muere de una neumonía, porque se cae en un arroyo en invierno y el hombre pues muere. Pero además, si has visto fotos de él, realmente es una persona que impresiona. El aspecto, y esta es con la rendición de los apaches en 1886, acaba la resistencia india en las llanuras del sur. Acaba la resistencia de Comanche, Apache, Cheyenne, principalmente. Que Ahí, fíjate, antes, bueno, que te quería preguntar, pero no te quise interrumpir hasta ahora, sí, y hablas ya del fin de esta zona. Claro, aquí hablamos de las llanuras del suroeste, ¿no? Pero, ¿qué es de los indios pueblo, ¿no? Que sí que eran sedentarios? En la época española, con las misiones, se logró, bueno, un cierto desarrollo, a lo mejor, agrícola en algunas zonas. ¿Qué es de ellos en este momento? No se cita... los pueblos en ese momento están ya totalmente integrados en el modo de estilo en realidad Eso, europeo. justo, sí, sí. Es lo que pasa, es que realmente los pueblos y además en esa parte la integración que hubo de algunas tribus indias fue muy grande. También porque hubo poca presión en la zona de los pueblos por parte del colono blanco, Paco, donde el colono blanco es un poquito lo que ha pasado en Canadá, que es muy grande. Claro, y ahí no van porque no hay nada interesante, no hay oro, no Claro, hay en nada, Canadá hay claro, justo, sí. momentos puntuales. En Canadá atacaron muchísimo a los pueblos indios, los británicos. Y durante un tiempo, sobre todo en la costa este. Hay algunos momentos puntuales, hay algún maltrato, evidentemente, pero en Canadá llegó muy pronto a una especie de acuerdo general con los indios. ¿Por qué? Porque es que había mucho territorio. Y tú te das cuenta, si ves Canadá hoy en día sigue estando muy poblado en la parte más fronteriza con los Estados Unidos, pero tiene unas partes enormes del territorio prácticamente virgen. Sí, sí. Y es un poquito lo que pasaba en las zonas desérticas y menos favorables del suroeste de los Estados Unidos. Hubo poca colusión, salvo por parte de mineros. Los mineros, sí, los mineros donde se metían, por eso te he dicho antes de los mineros, que me perdone alguno que tenga un amigo minero, pero el minero de aquella época fundamentalmente. Yo soy asturiano. Por eso te digo, como era No, no. asturiano, a ver si estoy metiendo la pata. No, mi abuelo. Tu No, pero abuelo, no te preocupes, que no es lo mismo el minero que trabaja para una mina de carbón que el dueño de una mina de oro, no es lo mismo. por eso, no es lo mismo. Pero bueno, pero ahí sí hubo.
y en ese sentido era parte de los indios. Ahí los irreductibles grandes fueron estas tribus Sí, sí, sí. apaches. Las que fueron irreductibles para los españoles también, justo, sí. Sí, sí. Las mismas, Mm. exactamente. Y además, y fueron los últimos en rendirse, y además, como hemos dicho, por eso muchos, y de hecho, al igual que pasó con los Pawnee, se crearon después, cuando ya terminó todo esto, ya a finales de los 90, de 1890, en la última década del siglo XIX, se crearon unas compañías Apache que fueron muy efectivas. Y ya hay fotos de ellas, ¿eh? Yo creo que te ha aportado algunas fotos de ellos uniformados con uniforme estadounidense Sí, y ya que puse eran ya, la que va uno con un rango de sargento, sí, sí. efectivamente. Y después se disolvieron. Y vamos a meter aquí un inciso. Se habla muy poco, pero los apaches que quedaron al sur de la frontera, o sea, los apaches que estaban en México, fueron muy castigados y muy perseguidos, como otros pueblos indios de allí, después por el gobierno federal mexicano. Sí, no, eso Que fue muy propio de los movimientos de independencia de América, que acabó con los pueblos, digamos, que no estaban sometidos al orden, ¿no? Es decir, no, y fíjate, ya en el siglo XX, las últimas masacres de indios se sí. producen prácticamente por fuerzas federales mexicanas. Hacia 1920 algo, sí, 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 es cierto, sí, sí. Efectivamente, y hay por ahí un artículo, no me acuerdo de qué autor No, era, de pero muy José bueno. Soto Chica. Eso, Sí, de sí, José sí, Soto sí, sí. Chica, exacto. El artículo de José Soto Chica es muy bueno y además es muy ilustrativo, que te habla de Sí. cómo se persiguió ahí. Bueno, pues vamos a ir ya, si te parece, vámonos a la última Espera, que hay un fase. par de preguntas. Espera, vamos Sí, 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 vamos. a los que están en Twitter, si quieren preguntar en voz, que aprovechen ahora, porque vamos a hacer preguntas hasta este momento, que sería de las llanuras del suroeste. Del ¿Vale? suroeste, sí. Bueno, hay preguntas por aquí, a Montería ver. Una que es, bueno, no es una pregunta, la venganza de Ulzana va de Apaches, sí, es una buena. sí. Madre! Una buena pregunta, sí, sí, sí. Ulzana, estando en México, regresó a la reserva, llegó a cabo una correría impresionante de cientos de kilómetros, escapando de todos los colonos y de todas las fuerzas federales que le perseguían, reaprovisionándose de lo que saqueaba, y luego volvió a tiempo para regresar e incorporarse al grupo de su hermano Chihuahua y al grupo que estaba en México. Es que no tenemos tiempo para desarrollar todos los combates y todo lo No, que... no, claro, no, Lo de evidentemente. Ulsana está muy bien, porque fíjate la capacidad inmensa de moverse en territorio enemigo, Paco, y nunca mejor dicho enemigo, llegar a la reserva, imponerse sobre los apaches que ayudaban a las fuerzas federales, acabar con partes de ellos. No me acuerdo exactamente el nombre contra el que disparó, pero era digamos, un policía indio. Policía indio al servicio, policía de reserva al servicio del gobierno federal estadounidense. Y después regresar con su hermano, con su banda, regresar de nuevo a México. Pero todo eso esquivando, porque además iban informando, Ulzana está con su banda por aquí, está por aquí, y esquivando a todo el mundo por el camino, sosteniendo escaramuza con las fuerzas que los buscaban. Atacó también un convoy militar, se reprovisionó de munición. Vamos, es fascinante. Además, Ulzana, una capacidad impresionante. O sea, Ujú. en ese sentido es lo que te digo, que los apaches como guerreros realmente eran un poquito, permíteme la expresión, el top, porque esa capacidad de esquivar al enemigo, de siempre sorprenderlo, de pega y corre, de la Ujú. táctica de pega y corre. Quizás ha dicho, es muy bueno el oyente, la pregunta, la incursión de Ulzana, la última incursión de Ulzana, es quizá el trending topic, perdóname la expresión, Eh, de estas guerras de los apaches. Preguntan si vamos a hablar de Estebanico. Claro, yo cuando me vino Estebanico, el de la época del siglo XVI. Él dice que es Sí. un indio comanche que iba siempre con paraguas, ¿no? Eh, No me suena a mí. tengo alguna. Me suena algo, pero no, ahora mismo pero creo que sería un mestizo, ¿no? Bueno, Me suena. El libro me parece que he leído sobre él, pero era un mestizo, porque que hacía de intérprete, ¿no? Entre los comancheros y. No quiero lanzarme, no, no, yo piscina. es que no me suena nada. Yo me suena a Estebanico, el que era el de. Guía El de que iba con cabeza de vaca, el de cabeza sí, de vaca, justo, sí, sí. Pero. efectivamente. No. No, pero sí hay muchos personajes. Lo que pasa que es un mundo, habla de todo ello. Sí, sí, sí. Pero
entre la gente mestiza de indio y europeo, los comancheros eran casi todos mestizos, ¿eh? Y eran los que suministraban alcohol, municiones, mantas, digamos los comerciantes, y además eran los que se metían en territorio indio. De hecho, es un comanchero, me parece, el que guía a Mackenzie en la primera incursión que hace en el llano estacado. Y Estebanico me suena a mí, pero no quiero tirarme a la piscina porque ahora mismo no localizo el personaje del que está hablando nuestro amigo. Y me suena eso, me suena un comanchero. Pero vamos, y que si él puede nos lo cuente. ¿Qué significa Comanche? Preguntan. Comanche, enemigo de todos. Vale, es lo que habían dicho más arriba otro, justo, vale, perfecto. Sí, enemigo de todos. Efectivamente es muy curioso, pero es que es eso. El Comanche es una palabra india. Y el enemigo, Comanche para ellos es el enemigo. Sí, los que venían a atacar a los que estaban más o menos estabilizados en el sur, justo, sí. Y de hecho es el concepto, ellos en sí no eran Comanche, no se llamaban Comanche, se llamaban, hay 4 tribus distintas, no me acuerdo ahora mismo los nombres, porque son los Cuanadíes, sí me acuerdo, pero los Yamasicas y todo eso, pero son 5 grupos principales, no digamos tribales, pero realmente Comanche es el nombre común por el que se le conoce. Cuidado que con los Comanches están siempre los Kiowa y los Apache Kiowa, o los Kiowa Apache. Hay una mezcla de Kiowas y Apache que también están que forman parte del núcleo Comanche. El núcleo Comanche incluye, digamos, estos 3 grandes grupos: Comanche, Kiowa y Kiowa Apache. Aquí preguntan, bueno, de Jerónimo, el tema de que él tenía entendido que era astemio, pero bueno, podía ser astemio, pero claro, al final de su vida metido allí como un... Claro, no, a lo mejor probó el alcohol después. Vamos a ver, yo la referencia que tengo no es el mismo libro de Cozen, que está muy bien. Luego hay uno que es Persiguiendo a Jerónimo con Crook, en la frontera con Crook, se llama el libro, que del ayudante principal del general Crook. Las referencias a las borracheras que cogían los apaches son muy, muy, muy numerosas, ¿eh? Y de hecho, alguna vez que les sorprendieron los indios tarahumaras al servicio de México fueron porque estaban de borrachera y vamos, con cierta frecuencia. Sí. Entonces, que alguno fuera astemio o que tuviera épocas de que se abstuviera de tomar alcohol para estar más atento, pues seguro que sí. Pero al menos la referencia que nos dejan las fuentes, que bebían como cosa que bebían, además una serie de bebidas que destilaban propias del maíz, bebidas alcohólicas muy fuertes. Bebían, por supuesto, whisky cuando lo conseguían, bebían mezcal, ¿no? Que es la bebida de la frontera que hacían también bastante fuerte. Mezcal me parece que se llama, Paco. Sí, mezcal, sí. A ver, el mezcal es... Una especie de cerveza local que también destilaban las mujeres. A ver, el mezcal es el tequila, lo que pasa es que el tequila, si es del estado de tequila, no es un estado, pero es una zona, se llama tequila, y cuando es de licor de alcohol, o sea, alcohol, del ágave, que es el cactus donde se saca el tequila, pero no tiene denominación de origen tequila, se llama mezcal. Vale, o sea, el mezcal básicamente es lo mismo, es el licor sacado del ágave, del cactus, pero cuando es de una zona concreta creo que se llama tequila. Y si no, los amigos mexicanos que me lo expliquen mejor. Eso. Porque yo en casa tengo ágave y tengo tequila, y es lo mismo. Y según me dijeron era esto. Dime, ¿alguna pregunta más de esta parte? Bueno, hablan de lo de dejaron confesarse y la extrema unción. Esto de que si era cristiano o no, Jerónimo. Es que cuando les convenían... Pocos indios fueron realmente cristianos. Algunos sí hubo, ¿eh? Algunos sí se convirtió, y sobre todo en el este sí. Pero estos aceptaban muchas veces a los misioneros, y hay muchas fotos, por ejemplo, de Pequeño Lobo, y una foto que tiene una gran cruz de plata colgando del cuello. Pero los indios, la religión de los indios es una religión muy específica de chamanes, de animistas, sí. Animales tótem, del gran espíritu, sobre todo allá al norte. Que pudiera ser cristiano, puede ser, que en algún momento... Pero no, a lo mejor ser educado en algún momento por alguna misión, ¿no? Porque las misiones tenían como objetivo traer a esta gente a cambio de regalos, y durante un tiempo pasaban cerca de las misiones, ¿no?
Pero bueno, este periodo yo ya es más difícil. Por lo Yo menos no, no me acuerdo ahora exactamente, porque no lo he apuntado, tenía que haberlo apuntado, el nombre en castellano de Vittorio, pero Vittorio, por ejemplo, sí provenía de una misión. Ujú, ¿Eh? Jerónimo no. Jerónimo venía de su grupo Chiricahua, pero vamos, de todas maneras, yo creo que el sincretismo, y eso algún amigo mexicano nos puede ayudar, el sincretismo de la religión, la mezcla de la religión indígena con el catolicismo allí en la parte norte de México y sur de los Estados Unidos es muy especial, ¿eh? Es muy particular. A un ortodoxo del cristianismo le ujú. sacaría un poquito de su casilla. Es una cosa, es una mezcolanza muy sugestiva, ¿eh? Y muy diferente. El Pero no, yo. nombre de Victorio era Pedro Cedillo. Exactamente, ¿lo ves? Mm. Sí, Gracias, lo gracias. tengo en el artículo que hizo un amigo para ver un artes, Jorge Álvarez. Ahí está. Exactamente. Exacto. Pedro Cedillo. Pues fíjate tú que Mm. estamos hablando de una persona de origen absolutamente hispano. Pues, Bueno, bueno, un poco más. Hay una interesante, ¿no? El tema del alcohol. Y, bueno, aparte que genera adicción, por lo que del gen, que lo encontré el nombre, pero bueno, no voy a decir lo que es Y, no sé qué, PH, no sé qué. Eh, sí, el tema de que era una forma espiritual de comunicarse con los dioses, es parecido al peyote, ¿no? El peyote que es esta zona también, que es legal en Estados Unidos si eres miembro de una religión concreta. sí, sí, sí. Entonces hay gente que se apunta a esa religión solo para Y ya, meterse el viaje. Pues claro, el alcohol genera un estado parecido a esas drogas, ¿no? sí, 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 en sus danzas místicas y todo eso, sí. Mm, Vamos, se decía que uno de los ingredientes, ahora hablaremos de la danza de los espíritus en las llanuras del noroeste, y se decía que una de las formas de obtener el éxtasis era mediante la ingesta de alcohol. mm, Que eso fuera verdad y que fuera general, tampoco sabría decírtelo, sí, sí. pero sí, sí. El alcohol afectó mucho a los indios, lo que tú decías, porque además el alcohol que había entonces en ese momento se veía. Aquí en el norte, en México sí había una especie de cerveza casera que hacían las mujeres, pero normalmente eran casi todo alcohol de mucha graduación. Sí, sí, sí. Vamos, tenía que ser. Bueno, la Tenía que, bomba. Mira, ya, sí, ya tengo la explicación. Justo era más o menos lo que yo expliqué, pero bien. sí. El tequila es de ágave azul y 5 estados tienen denominación de origen. Jalisco es el más famoso. El Vale. mezcal se hace con otros ágaves. Mira, gracias, algo sabía. Porque, por ejemplo, cuando estuve Muchas gracias. en Cada amigo Oaxaca, lo ha aportado. era mezcal, no tequila. Y el tequila es de la zona del norte, justo así. Perfecto, gracias. Vale. Pues vamos ya. Vamos a la llanura del noroeste, vamos a hablar de Espera, Sihu espera, y. pregunta una cosa que sí, que tiene que ver con esto. ¿No es Tom Home el que captura a Jerónimo? Sí, sí, vamos a ver, ante el que se rinde, realmente lo rodean y se entrega. Él dice que va a morir, sí, pero es parte de Stonehorn, pero es parte del grupo de Croc. Esto es Estaba. igual que, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Esto es igual que cuando Yugurta lo detiene Sila, lo captura Sila, pero está bajo las órdenes de Mario, ¿no? Pues al final. Pero Stonehorn es muy buena acotación, Sí, pero sí. lo detiene en nombre de Croc, porque Croc era el que le había Claro, ofrecido, sí, y sí. Croc es el jefe lobo gris, como lo llaman, o tres estrellas también lo llamaban. Y es el jefe del que los indios se fían. Es una Ujú, cosa que ya dijimos en el anterior programa, pero lo vamos a repetir aquí. Curiosamente, Paco, las personas que más combaten con los indios después son los grandes defensores de los indios. Estoy hablando de Kit Carson, ujú. estoy hablando de George Croc, estoy hablando también de Nelson Miles. O sea, incluso Terry, incluso Alfred Terry. Los grandes acosadores o que persiguen a los indios son después los que los defienden. Ujú. Y de hecho, George Croc, antes de morir en 1890, ya cuando muere el hombre de un infarto, muy poco antes hay un artículo a la respuesta de un periodista, además lo recoge muy bien Cossen. Yo lo he visto en varios sitios, pero Cossen lo recoge especialmente bien porque lo recoge literalmente. George Cross llega a decir una cosa que muy valiente por su parte. Cuando le pregunta a un periodista que qué piensa de la guerra india, dice que qué quería pensar, dice, es una infamia. Dice, primero los matamos de hambre, después los atacamos en sus campamentos, sus poblados y a sus hijos, y después los perseguimos hasta que los exterminamos. Y dice, esto es una infamia. Dice, esto es terrible lo que estamos haciendo. O sea, esas declaraciones, Paco, en 1890, a un hombre que era mayor general del ejército de los Estados Unidos, Sí, sí. tienen, Tienen migas, sí, sí. conllevan una persona con muchos principios y que había visto mucho.
y que sabía que en el fondo que muchas de las historias que se contaban no eran verdad, Ujú. sino evidentemente los indios cuando hacían incursiones algunas incursiones eran muy crueles. Hay una cosa que hemos hablado por la fuente, a diferencia de los indios del este, que no solían cometer violencia sobre mujeres, sí sobre hombres, ¿eh? Ujú. Sobre hombres en algunos casos los torturaban ritualmente antes de matarlos y de una forma muy cruel. Pero los indios del este respetaban muchísimo a las mujeres y a los niños. Los indios del oeste, los indios de la llanura respetan mucho a los niños, pero a las mujeres no. Sobre Ujú. todo entre los comanches. Sobre todo entre los comanches, cheyennes menos, pero también. Pero la guerra y las guerras indias fueron muy crueles. Y el pobre colono, aunque hubiera llegado a una tierra, pero el que le cogía la incursión india y no lograba esconderse a tiempo, refugiarse en un bosque o irse, la pasaba canuta. De hecho, una de las pinturas de Fanny, ¿no? que te he puesto ahí, que es un cautivo Sí, sí, atado al sí, sí, la suelo, puse, sí. Bueno, pues esa es muy ejemplificativa. O sea, es verdad que se multiplicaban daños causados por otras personas, se imputaban a los indios, como aquí cuando en Asturias se dice, este ganado lo ha matado el lobo, y no ujú. siempre lo ha matado el lobo. El lobo mata mucho y cuando mata mucho, pero no siempre es el lobo. Pues esto es lo mismo. De hecho, eso Y de los niños, de secuestrar niños y criarlos entre ellos, era bastante habitual, ¿no? También por sí, un sí, tema totalmente. demográfico, ¿no? Es Y decir, además un poco de después, demografía. sí, sí, y además después, una vez que se la aceptaba, se la aceptaba. Ujú. Había cierto racismo, evidentemente, había cierta ¿cómo te diría yo? Cierto rechazo del diferente. Eso lo sufre mucho Quanah Parker hasta que se convierte en jefe, pero después lo aceptaban bastante. Eso sí, es verdad que el nivel de violencia contra las mujeres, de violaciones y de maltrato, sobre todo entre los comanches, por lo menos por los relatos, por muchísimos relatos, es muy grande comparado con el este. Ujú. ¿Eh? La guerra en ese ámbito, los pueblos nómadas siempre han sido más crueles, eh, Paco, porque la vida es más dura. No, y La porque vida aparte no pueden, bueno, ¿qué hacen con ellos? O sea, ¿los llevan con ellos o...? Claro, y Claro. efectivamente, y el ethos, digamos, la forma de combatir, el warfare, ¿no? Que diría un anglosajón, del guerrero nómada es realmente es muy, muy rápido y muy violento. No, Ujú. hay muy poco espacio para el acuerdo. Sí, sí. Pues Pues mira, va, volviendo, sí. dime. No, Sí, sí, preguntaban de libros, pero casi al final te voy a preguntar de libros yo también. sí, sí. Hay mucho, sobre todo en inglés, y además en inglés hay un montón de maravillas, pero en castellano, Cosen es muy bueno para que empecéis. Cosen y Dee Brown son muy buenos. Hay más, ¿eh? Hay Ujú. por ahí uno, pero con esos dos vais estupendamente. Hay también, hay un español francés, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí, a ver si lo busco después y te digo el título exacto, que se me ha olvidado. Tiene WhatsApp, ¿eh? Pero la memoria ya No pasa algunas veces. nada. Pues Y va, sí, sí. español que ha sacado, además, editándolo el mismo, 3 tomos muy buenos, que a Ujú. mí me gustan mucho porque dan una visión muy general. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahora lo buscamos ahí atrás y lo vemos. Vale, perfecto. Bueno, Hablaban de Hondo, un libro, una novela, están hablando en el chat, de una película de John Wayne, Hondo, de Luis L'Amour, en Valdemar Frontera, no sé. sí, sí, y he visto yo una también de este actor, del que hace de Batman. Es que no me acuerdo el nombre, Quillo, de verdad, pero he visto una última que va también de un capitán del ejército estadounidense que tiene que llevar un cautivo indio desde el sur. Un Comanche, tiene que ser un Comanche, por lo que yo me acuerdo de la película, de una película reciente, hace 2 o 3 años, en Amazon, algo así, o en HBO la vi, y que lo tiene que llevar hacia el sur, hacia el norte, perdón, hacia sus tierras originales allí, en la Flagil, y también es Ujú. muy curioso. Pues Bueno, vamos ya hacia el norte nosotros. sí, vamos a avanzar porque si no vamos a terminar aburriendo a nuestros amigos. Mira, vámonos para el norte. En el norte, lo primero que tenemos que hablar es de la Guerra de Dakota. En 1862, otra vez hemos dado un salto atrás en el tiempo, otra vez estamos en plena Guerra de Secesión. Los Dakotas. El pueblo Sioux se divide en Dakotas, Nakotas y Lakotas. Los Sioux de las películas normales son los Lakotas, pero nosotros aquí vamos a hablar primero de los Dakotas. Entonces los Dakotas, que eran los más cercanos al este, sufren una auténtica opresión por parte de los agentes indios, de los comerciantes y de los colonos indios de los terrenos en los que habitaban, que es la antigua Minnesota, o la actual Minnesota, perdón,
y en 1862 se rebelan. Vivían en varias reservas, en una situación de bastante relación con los colonos europeos. Pero por el maltrato de algunos agentes indios, por un problema que sufren de falta de suministro, ellos estaban ya en reservas, Paco, aunque salían a cazar, pero estaban en reservas. Pero los suministros que le prometían no llegaban. Es verdad que había una guerra, es verdad. Pero se rebelan. Se rebelan, atacan en varios asentamientos, muchos de ellos de población germana, recién emigrada desde Europa, y causan muchas bajas. De hecho, yo he visto muchas cifras, ¿eh? Las más grandes llegan hasta 800 muertos, las mínimas están hablando de 400, 500, pero es una masacre bastante grande la que desarrollan en 1862 de sus vecinos colonos, antes de que se aliste una fuerza de voluntarios con algunas tropas regulares, pero casi todos voluntarios, por el general de voluntarios Sibley, y se lleva a cabo pues una persecución de los Dakota y un juicio que fue muy mediático en sus tiempos. Fíjate que estamos hablando de mediático por los periódicos, pero que intervino hasta el presidente Lincoln, porque al final los Dakota, después de varias batallas y varios asedios, ellos atacan varias poblaciones, son repelidos en varias poblaciones, otros asentamientos colonos los destruyen hasta los cimientos, y luego tienen una batalla bastante grande en la que pierden enseguida porque los hombres de frontera de Minnesota les detectan, les atacan con artillería, lo mismo que estamos hablando, y les causan varias bajas muy rápidamente, con lo cual se disgregan los grupos y se rinden. Uno de los líderes, Pequeño Cuervo, seguirá todavía en activo algún tiempo entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, pero al final se rinde. Bueno, pues estos señores se entregan a cambio de que les perdonen, pero esto no es así. Esto al final los juzgan. Ellos pretendían ahorcar a la mayoría de los que juzgan, pero aquí interviene un reverendo, no me acuerdo el nombre, me vas a perdonar, y escribe al propio presidente Lincoln. Y Lincoln, que era abogado, acuérdate, Lincoln empezó como abogado abogado, su espíritu jurídico dice, bueno, pues voy a mandar manda para allá un letrado que investigue los casos. Y aún así se ejecuta a bastantes jefes de ellos, a 61 me parece que se ahorcan. Pero la represión es muy grande y además los condenan a vivir en una reserva muy disminuida, donde si ya antes tenían problemas para subsistir, el pueblo Dakota es prácticamente exterminado. De hecho, muchos de los Dakota supervivientes se van al oeste, se reúnen con sus hermanos Nakotas y que tampoco están a salvo, porque a partir de esa expedición, aprovechando la rebelión, que es verdad que la hubo, de los Dakota, se producen varias campañas contra los Nakotas, partiendo también de allí varios ejércitos, varias tropas, varias columnas de tropas, casi todos voluntarios, porque las tropas regulares, en su inmensa mayoría, Paco, estaban luchando en la guerra de secesión. Pero entre 1862, 1863 y 64 hay varias incursiones contra los poblados Nakotas, y los Nakotas pasan igual, o se someten y los recluyen en reservas muy disminuidas, y además prohibiéndoles salir de la reserva para cazar, lo que era la muerte para ellos, o los exterminan, con lo cual otros Nakotas supervivientes se van con sus hermanos Lakota. Hay una cosa que estoy viendo en fotos que estoy poniendo y unas que busqué para cerciorar lo que te voy a decir, Sí. Pero todas las fotos que estoy viendo de indios Lakota y Dakota de la época, fotos, van con estribos y silla de montar. Sí. No sé, yo siempre, claro, las pinturas que nos ponen van a pelo con una manta, y estos resulta que van todos con silla de montar. Yo he visto fotos de las dos, ¿eh? Con Sí, no. Los cuadros van muchos a pelo. Pero lo que son fotos, muchísimos van con silla. ¿Qué será? ¿Que estos forman parte de algún espectáculo tipo Buffalo Bill o algo? Sí, o que algunos se acostumbrarían a montar con estribo, que es más cómodo. Pero si te das cuenta tú, los retratos de Remington casi todos los pintan con la manta, ¿eh? Ya. Pero las fotos no. Del oeste norteamericano los pintan con la manta. Yo creo que irían más bien con la manta, pero es verdad. De todas maneras, esas fotos que me dices son muy posteriores, ¿eh? Son de los años 80 y 90. Claro, que sea tipo, es lo que estoy diciendo, tipo ya Buffalo Bill, los espectáculos, ¿no?
Exacto, de los espectáculos y además fotos que se hacen de posado, que se hace, por ejemplo, Agaya tiene una foto muy conocida y Lluvia en el rostro también. Y es verdad lo que dice, ¿eh? Son con sillas europeas, Mm. pero no, Claro, que era porque a lo mejor son un poco posteriores ya al conflicto, sí, eso a las ver fotos. si, a ver si eso lo tenemos que investigar, porque es verdad, no lo había pensado yo. Yo siempre he pensado que el indio montaba No, a no, y pelo, yo, pero viendo todas estas fotos, dices tú, cerquita de una cuerda como rienda y la manta, ¿eh? sí, Y sí. además la monta comanche que tú lo ves, era esa forma de moverse y todo eso iba mal con una silla. Era todo hecho a pelo, vamos. Estoy viendo aquí la foto, una foto que salen muchos, pero no se ve bien esa foto. Pues nada, era solo eso, una observación. Pues, Bueno, pues seguimos. Entonces, fíjate que en lo que es los estados actuales de Montana y Dakota y Wyoming, en esa zona, ahí se refugian los últimos grandes grupos de Sioux, que son los Lakota. Los Lakota son 7 tribus: Umpapa, Brulé, Oglalas, que a su vez se dividen en Oglalas del norte y Oglalas del sur, Dos Calderas, Pies Negros, Sanars, o sea, Sin Arcos, en el nombre francés, y los Miniconjou. Aunque sean tribus y son diferentes, estos 7 grupos están muy identificados porque de los Sioux tenemos muchísima información, pero sin embargo el intercambio matrimonial y incluso entre bandas y todo eso es muy frecuente que sea hijo, por ejemplo, de un Miniconjou y de un Oglala, o sea, que la madre es Oglala y él. Y además, las bandas, aunque se reúnen fundamentalmente por tribu, pero no son solo de miembros de tribu, también hay miembros de otras tribus. Y además, muy importante lo que decíamos antes, sobre todo los cheyennes del norte, en gran número se incorporan a esta banda. Entonces, tenemos ahí la última gran nación india, entendiendo, Paco, que el término nación e indio claro, no no es es una nación-estado, sino un conjunto, a lo mejor que se vinculan por una lengua o por un... exactamente. En lo que es el río Bijor, en lo que es las Black Hills, el territorio que hay entre Dakota, Montana, Wyoming, el actual parque Yellowstone, el río Yellowstone. En esa zona, la zona del río Powder, el río Yellowstone, el Bijor, esa zona que son unas colinas con una cantidad de casa tremenda, se va a Ah, producir las la Black última. Hills, si lo puedo hacer yo de spoiler, es un yacimiento, ¿no? De unas minas que llevan allí, ¿sí, no? Pero para ellos eran un terreno, para el indio era un terreno de caza. No, claro, sí, sí, sí. Sí, o sea, después la maldición de la Black Hill, de Montana, de Yellowstone, de toda esa parte, es que llegan también los mineros. Mm. Llegan los mineros, el ferrocarril está trabajando por abajo. Ahí interviene mucho el ferrocarril, la línea norte del ferrocarril, ¿vale? Y se hacen expediciones para implantar el ferrocarril, que ya empiezan a incomodar a los indios, pero interviene mucho también la minería, y los caminos que se hacen para los mineros y todo eso. Es que vamos muy rápido, pues, lo que tú dices, no da para muchos programas, pero vamos a intentar que nuestros amigos nos entiendan un poquito. Aquí este es un terreno, además, es un terreno tradicionalmente Crow, de los indios Crow. Pero las tribus Lakotas y Cheyenne los van empujando en una serie de guerras, los van echando hacia Montana, hacia más al oeste, Paco, y se van, lo que hace que los Crow sean los grandes aliados del ejército federal. Al igual que los Pawnee y los Shoshones, hay varias tribus que dicen, es que nos van a exterminar, pues nos unimos al hombre blanco que es el poderoso. Hay una serie de guerras entre Crow y Sioux Lakota en 1861 y 1862 que ganan los Lakota por peso, aunque los Crow eran grandes guerreros. Lo que convierte, de hecho, a los Crow en los grandes enemigos de los Sioux Lakota y los pone de parte de los estadounidenses. Casi todos los exploradores después de Custer, de Terry, de Crow, de Gibbon, de los militares norteamericanos, del propio Piles, eran Crows, ¿no? Hay muchos conocidos y además con nombres muy curiosos: Mocasines Peludo, Hombre Blanco le persigue. En eso este libro, vamos a enseñar un libro también que está en castellano. Este libro que tenemos aquí, que es un clásico, pero que a mí me gusta mucho, que es el libro de Connell, La batalla de Little Big Hall. Es un libro Espera, que lo publicado pongo, por Ariel espera. hace mucho tiempo, está en castellano, o sea que el Ponle un va a ser poco más, difícil de más para encontrar, donde tu cara, que no se ve. Ahí. ¿vale?
Y este libro está muy bien porque te describe va fundamentalmente de la batalla de Little Big Hole, pero Tengo yo te un describe libro. muy bien el entorno en que se mueven y las características de los personajes. Es un libro que ahonda mucho en los personajes y a mí me gustan mucho estos efectos. Perdonadme la diversión, habernos dispersado un poquito. Bueno, pues en esta guerra contra los Krauts, el último gran territorio de los Sioux Lakota es esta parte norte que estamos hablando. Bueno, pues como hay una presión desde California, Oregón, desde el oeste, y hay otra presión desde el este, desde Dakota, y ya en 1865, ya terminando la guerra de secesión, antes de terminar, ya el general Connor, con una serie de fuerzas que vienen de California, que vienen de abajo de Wyoming y de Dakota, emprende la primera campaña del río Poder. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil. Ahí hay muchos indios, son indios guerreros muy resueltos, muy orgullosos. Hay grandes guerreros entre ellos. Está Toro Sentado, está Caballo Loco, está Lluvia en el Rostro, está Gaya, hay grandes jefes, está Pequeño Gran Hombre, los grandes jefes de aquella, está Nube Roja, por supuesto. Los grandes jefes indios que más nos suenan son los de estas tribus, tanto, bueno, está Pequeño Lobo, Estrella de la Mañana, que su nombre Cheyenne es Estrella de la Mañana, pero después como se integró en Lakota, lo llamaron Cuchillo Embotado. Los grandes jefes que más nos suenan, Paco, están allí. Y ahí sí hay cierta superioridad numérica de los indios. Además, indios muy independientes y todavía muy poderosos. Entonces, la primera campaña del 65 del Río Poder es un fracaso. Es un fracaso porque no consiguen pacificar, que entre comillas lo que diría la región, sino que se van. Pero pero para proteger los trabajos del ferrocarril, de la línea norte del ferrocarril de Oregón, empiezan a establecer, y para proteger las rutas mineras que subían hacia Montana, empiezan a establecer una serie de puestos, una serie de puestos fronterizos de fuerte, y empiezan a mandar allí soldados tanto de infantería como de caballería. ¿Qué es lo que pasa? Eso desencadena la que se llama Guerra de Nube Roja entre 1866 y 1868, que fundamentalmente son ataques a puestos. El primer combate es el de Fetterman. Fetterman es un oficial que cae en una trampa, le atraen los indios a una retirada y después los extermina. Eso crea una serie de reacción del ejército estadounidense que manda más tropas, establece fuerte en la zona donde están los caminos mineros, y se producen los combates de Highfield, el campo de Heno y Wagon Boss. Estos combates ya no son un exterminio, Paco. Ahí el rifle Springfield, por un lado, que llevaban los soldados. Ya estamos hablando del Springfield 66, o sea que tiene mucha pegada y a mucha distancia. Y los trabajadores civiles y los exploradores que llevaban fundamentalmente Henry y Winchester, ya las armas de repetición y los rifles de gran pegada y muy precisos de la infantería estadounidense son un enemigo muy grande para los indios, que se pueden acercar poco a los soldados. Entonces, la guerra de Nube Roja, que se desarrolla durante 2 años, pero al final termina en un acuerdo. Se llega a un acuerdo, se llega a un tratado en Fort Laramie, en el cual el jefe Colamoteada interviene, el jefe Lakota Colamoteada interviene, digamos, por la parte de los jefes propensos a la paz, arrastra a Nube Roja a la paz, a Nube Roja lo llevan a Washington, le hacen el típico recorrido donde Nube Roja, que es un hombre inteligente, se da cuenta y dice, cuando él empieza, primero lo llevan a Chicago, me parece, siempre lo llevan primero a Chicago, ¿no? que tiene la conexión grande con esas llanuras del noroeste. Después bajaban hacia Nueva York o Washington directamente. Nube Roja creo recordar que es Chicago, Nueva York o Washington. Claro, cuando a un hombre de las praderas lo lleva, empieza a ver los primeros rascacielos, los trenes, empieza a ver hombres blancos por todos lados, ve aquellas ciudades que son auténticos hormigueros humanos, dice, contra esto no hay quien pueda. Y cuando vuelve Nube Roja, vuelve muy convencido de la necesidad de pactar con el hombre blanco. Esto no se van a acabar nunca. Claro, claro. Se da cuenta, hay indios... Entre los indios hay líderes muy inteligentes, muy perspicaces, que enseguida uno de ellos va a ser Toro Sentado, ya después hablaremos de él.
que ya todo sentado empieza a destacar en esta guerra, aunque después es importante sobre todo la siguiente. Hay indios que se dan cuenta ya, hay jefes indios, guerreros indios, Paco, que se dan cuenta de que esto es engordar para morir. Esto no hay forma de resistir ante el hombre blanco. Entonces prefieren buscar el consenso que propiciaba la presidencia de Grant en ese momento y conseguir una reserva lo mejor ajustada posible a sus necesidades, pidiendo además que se conserven los territorios de caza de Bihor y de la Black Hills. O sea, dice, nosotros vamos a vivir en la reserva porque las autoridades federales lo están llevando en reserva cada día más hacia el río Wyoming y alejándolos hacia el río Wyoming, no, hacia el río que fronterizo el Dakota. Ahora lo miramos cuál es. Alejando hacia el Missouri, perdón. Y alejándolo cada vez más de sus territorios de caza. Entonces hay mucha diferencia con la reserva, también en parte los querían llevar como hacen después los cheyennes a Oklahoma, ellos no quieren a Oklahoma ni loco, no quieren ir al sur, quieren sus reservas del norte, y además conservándole el derecho a recibir suministro y el derecho a efectuar sus estivales expediciones de caza y cazar en sus reservas. En sus reservas, no, perdón, en sus territorios de caza. El gobierno le dice que sí. Aquí yo también creo que al principio hubo un interés por el cumplimiento, pero después interviene el ferrocarril, interviene las necesidades de los mineros y interviene que hay muchos colonos que dicen, bueno, pues las tierras estas de los Black Hills, ahí puede haber oro. Después hablaremos un poquito de esto. Y intervienen muchos intereses que van un poquito haciendo incumplir los tratados. En medio, vamos a hacer un inciso, en medio de hemos conseguido una paz, el Tratado de Fort Laramie de 1868, en Nube Roja hemos visto que se pasa al bando de la paz junto con Cola Moteada, son los dos grandes jefes, digamos, pacíficos, pero en medio hay la guerra a modo. La guerra a modo la vamos a hacer muy rápida porque es muy interesante, pero es muy corta y es una guerra provocada por los mineros. Los Modocs son unos indios que están entre Oregón y California, entre la parte norte de California y California, unos indios que al principio se habitúan muy bien al hombre blanco. Y de hecho, parte de los indios se dedican a la prostitución, pero fíjate cómo te lo voy a decir. Se dedican a la prostitución porque son los proxenetas. Sí, de sus chicas. De sus mujeres y de sus chicas, pues ofreciéndosela a los mineros. ¿Qué es lo que pasa? Que hay varios líderes, pero sobre todo destaca el que es llamado por Capitán Jack por una casaca que llevaba, que su nombre real es Kim Puquas. Los modos se llevan muy bien con los blancos hasta que por determinadas desavenencias con los mineros fundamentalmente y por ciertas tropelías y vejaciones que les causan los mineros, se lleva a cabo una negociación, los quieren echar de sus terrenos naturales de caza en sus lagos y ellos dicen que no, que se quedan en sus lagos. Hay una expedición para echarlos, en principio no para atacarlos, pero al final termina en una matanza indiscriminada, en un tiroteo tremendo, y entonces empieza la guerra, eso en el año 72, y empieza la guerra a modo. La guerra a modo es muy corta, pero muy cruenta. ¿Por qué te digo muy corta? Porque realmente se produce entre el invierno del 72 y la primavera del 73. Al final ponen al frente al general Canby, que era ya un veterano de lidiar en otras guerras indias, que llega junto con un reverendo y con cierta intención de obtener una concordia y un acuerdo, pero que al final en un incidente muy confuso es asesinado por los modos. Los modos se encastillan en su refugio rocoso en Lava Wells, ¿no? Que es una zona de origen volcánico y de muy difícil acceso, causan muchísimas más bajas de las que sufren y al final se tienen que rendir por lo que estamos hablando, Paco, porque los rodean por todos lados, fuerzas superiores con artillería, causan muchísimas bajas, pero los rodean. Y al final Capitán Jack es ejecutado, igual que la mayoría de los modos que se rinden. Pues con este inciso de la guerra modo que hay en ese momento, volvemos de nuevo a los Sioux. Una cosa, mira, cuando hablaste antes de las Black Hills, el famoso Monte Rushmore, donde están las esculturas estas de los presidentes de Estados Unidos, no sabía yo que eran las Black Hills. Porque puse Black Hills y me sale eso. Sí, sí.
Sí, claro, después cuando se asentaron, ten en cuenta que es que Blajique, el propio parque, mira, una de las cosas buenas que hizo Sheridan, te voy a dar yo también un inciso, es que a Sheridan, que ya te dije que era implacable con los indios, pero le impresionó tanto el paisaje de las Black Hills, de Yellowstone, de Big Horn, que al final es el gran impulsor del Parque Nacional de Yellowstone. Dice, esto hay que preservarlo. Pese a que después eso se entrega a los colonos, se parcela. De hecho, la película que te hablaba antes del actor, que no me acuerdo el nombre, estoy fatal hoy, que te hablaba de que se trata de trasladar un Sí. prisionero al norte, va de eso. Va de que quiere volver a sus terrenos de casa y cuando llega allí, no voy a hacer spoilers, pero se encuentra que ya están los colonos. O sea, él va a sus terrenos de casa y dice, yo vuelvo a la tierra de mis antepasados, de donde fui feliz. No, pero aquí ya está el blanco. Y además el blanco dice que la tierra es suya. Cuando el indio, eso lo hablamos mucho, ¿te acuerdas? En el primer programa de que hablamos de los guerreros indios. El indio no tenía un sentido de la propiedad para nada parecido al europeo. Dice, ¿cómo va a ser mío el río? ¿Cómo va a ser? Este es el terreno de casa. Yo lo ocupo mientras estoy, pero cuando me muevo, la tierra no es de nadie, el animal no es de nadie. Pues había un poquito de eso. Claro, los que libraron de eso fueron bueno, muchos indios pueblo, porque España sí les había dado un título de propiedad. Y Sí, cuando sí. llegaron los estadounidenses, fueron hasta México DF, hasta la Ciudad de México, Sí, sí. a buscar la propiedad. La consiguieron. Efectivamente, igual que lo que dijimos antes, los navajos fueron lo bastante inteligentes para cuando le dan la primera reserva, que era horrorosa, dice, no, nosotros que queremos poner nuestras tierras navajo, porque además es lo que nos prometieron. Ujú. Y es Sherman el que intercede por ello, dice, sí, y me parece que del 68, del 60 y algo, es el Tratado Navajo, y la Reserva Navaja la negocia muy bien, y dice, no, y le vuelven a dar sus tierras, las tierras en las que estaban. Y es una reserva grande y con bastante, mucho mejor, ¿cómo te diría yo? Mucho mejor provista que otras reservas. Pero porque son indios que en ese momento vieron la oportunidad y la aprovecharon mejor. Aquí no. Aquí además, aquí cuesta muchísimo someterlo. De hecho, esta empieza al mismo tiempo que en Lava Bells los modos que están defendiéndose como pueden a 10 contra 1, a 20 contra 1 de los soldados federales y de los voluntarios de Oregón y de California. La guerra Sioux se recrudece. ¿Por qué se recrudece la guerra Sioux? Porque empiezan a haber una serie de expediciones, a pesar de que los fuertes se habían demolido, los fuertes que se hicieron en las Black Hills y en Bihor, en la ruta hacia Montana, se habían demolido en razón del tratado de Fort Laramie. Y habían dicho los hombres blancos allí, el gobierno federal, hasta ahí no tenemos que ir de nuevo. Pero empiezan a haber muchas presiones de los gobernadores, de los colonos, de grupos de presión, de los periódicos del oeste, para decir que hay tierras de muy buenos pastos y hay minas de oro en la Black Hill y que eso no puede quedar para los indios. Hay varias expediciones, una de ellas muy famosa, la de Custer. Custer, que había caído un poquito en desgracia por lo de Ouachita y por cierta indisciplina que tuvo cuando de Custer, acordaron, me parece que sale hasta en la película, que él en cierto momento de la campaña del sur abandona su unidad y se va, tenía problemas conyugales y se va a buscar a su mujer. Claro, cuando vuelven lo arrestan y le suspenden un año de servicio. Lo recupera para el servicio Sheridan, lógicamente, que era amigo suyo, ¿no? Pero Custer vuelve y al frente del 7º de caballería, pues vuelve a las tierras en este caso del norte, parte de Dakota. Hay una expedición topográfica para proteger a los topógrafos del ferrocarril, pero sobre todo también para explorar un poquito la montaña. Esto te lo relata muy bien Cozen. Él exagera mucho porque se hacen en prospecciones geológicas, a ver si hay oro. El experto que llevan dice, no, aquí si hay oro es poco y no merece la pena su explotación. Él eso no lo admite. Él disfraza y embellece mucho su expedición, la pone de muy importante. Hay una foto entre la que hemos mandado una foto que está muy bien, pues se ve la disposición de los carros, como la caballería Sí, de por los la lados, expedición. Sí. la expedición. Y entre la expedición de Custer, lo que siguen los periódicos a Custer, que era un gran propagandista de sí mismo, como lo fue Cody, los dos tenían sus virtudes, no vamos a, pero eran grandes propagandistas de sí mismos y crea un estado de opinión muy favorable a llevar a cabo una expedición contra los Sioux. Además, los Sioux
se salían de la reserva, volvían a la reserva, iban a sus territorios de caza. Cuando encontraban colonos en las tierras que eran suyas, no los trataban bien, lógicamente, porque las tierras eran suyas. Además dicen, es que el padre blanco nos ha dicho que las tierras son nuestras y hay que respetarlas. Entonces, esa es la génesis de la Gran Guerra Sioux. La Gran Guerra Sioux, en realidad, con muchos prolegómanos, pero empieza como tal en 1876, en el invierno de 1875 a 1876, y la primera campaña buscan un veterano, buscan de nuevo a York Road, que se ocupa de subir por el río Power, es decir, subiendo desde Wyoming, y para investigar y ver qué es lo que hay por ahí. En ese momento Crow encuentra hay campamentos Cheyennes, hay campamentos de diversos pueblos Lakota. Crow encuentra muchos más indios de lo que esperaba. Sostiene un combate en el río Power el 16 de marzo de 1876 que no sale bien. Los indios se retiran ante la superioridad de las armas estadounidenses. Pero los indios se retiran sin que Croc consiga su objetivo, que es ascender hasta el río Yellowstone y después doblar y seguir hasta el Missouri. Y además no se, ¿cómo te diría yo? No se domina ni las Black Hills ni las Bighorn. O sea, en el territorio en el territorio no se imponen. En el territorio sigue habiendo muchísimas tribus que además están amalgamadas. Hay bastante unión bajo el liderazgo de Toro Sentado, que es realmente un hombre medicina, es un líder espiritual más que guerrero. El guerrero es Caballo, entre otros, Caballo Loco. Caballo Loco es el hombre de guerra, mientras el líder político, si podemos hablar de la palabra político entre los guerreros indios, es Toro Sentado. Toro Sentado. Hay una reunión muy grande de tribus indias. La reunión en principio es para cazar el búfalo y para luchar si hiciera falta con los Crocs. Los Crocs están muy retirados, no hay. Pero es un poco una posición de fuerza de los Sioux Lakota, de los Cheyenne que quedan con ellos, de algunos Nakotas y Dakota, los poquitos que han sobrevivido que se han ido con ellos, y algunos Arapahoes, poco, pero también hay Arapahoes del norte. Y es un poco una afirmación del guerrero indio. Esto es lo nuestro y de aquí no nos vamos a mover. De aquí no nos mueve ya nadie. Habrá una reserva y habrá lo que tú quieras, pero de aquí no nos movemos, ¿no? Hablando un poquito coloquialmente. Bueno, pues como no, Sheridan no lo va a dejar estar así, se prepara una triple expedición. Esta ha sido la campaña de invierno, ha sido la del río Poder, que termina el 16 de marzo con el enfrentamiento y con el repliegue de Croc. Y se prepara una triple campaña con 3 columnas. Teníamos por ahí un mapa, si puede lo pone Paco, en el cual desde el oeste, desde Montana, llega Gibbon, el coronel Gibbon, el general Terry llega con Custer desde el oeste, siguiendo el río, y además llevando los suministros por el río, y desde el sur, desde Wyoming, sube otra vez Croc. Es lo que pone. Espera, es que no me parece que es lo que estoy poniendo. ¿La que pone campaña del 74? Del 76. Efectivamente. Vale, pero yo veo 2 columnas. Vale. Espérate, a ver, vamos a. Una ruta de Custer y otra de Terry. Eso, una ruta de Custer, otra de Terry, pero porque son los que bajan del norte, pero. Vale, justo, vale, está bien. Efectivamente. Está justo, campaña de verano, efectivamente. ¿Ves? Terry Gibbon arriba, ¿vale? Siguiendo el río Yellowstone. Subiendo después bajarán por el Bihor, la ruta de Croc, sí, la veo abajo. Pero subiendo por el río Rosewood está. Croc, sí. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de lo mismo. Es muy difícil coordinar con los medios de la época 3 columnas tan diferentes. Pero la idea es rodear a los indios, llegar a un combate con ellos si hace falta, y más que nada, en realidad es más bien una amenaza. Decirle, de aquí os vais a la reserva, os volvéis a la reserva. Porque había muchos jóvenes, que esto no te lo he dicho, Paco, que habían escapado de la reserva y habían huido, se habían reunido en los campamentos de caza con sus hermanos, Lakota. Entonces, la reunión de indios es muy grande. Esto da lugar a 2 batallas, posiblemente las más famosas, sobre todo la segunda,
la campaña de verano de 1876 de Terry Crook Gibson, Gibson o Gibbon, Gibbon, me suena. Gibbon. Te lo puedo asegurar porque el libro de Little Big Horn lo leí hace mucho tiempo, pero Sí, no, pero es Gibbon, espérate, es que no le vamos a... Efectivamente. Perdónenme, los oyentes, pero aquí nos queremos... Gibbon, sí, Gibbon que venía del oeste de Montana. Entonces, se quiere rodear y obligar a los indios a volver a la reserva, pero los indios no están por la labor. Entonces, subiendo desde el río Rosewood, Crook se mete en un problema bastante grande porque el 17 de junio de 1876, sus exploradores Crook y sus fuerzas se ven rodeados por Caballo Loco, Agaya y otros por fundamentalmente Cheyennes y Lakotas. Entonces se ven rodeados por varios grupos indios, se produce la batalla del Rosewood, una batalla bastante dura en la que las tropas estadounidenses están a punto de ser aniquiladas, no son aniquiladas porque forman varios grupos de resistencia alrededor de las colinas, se defienden bien con los rifles y al final consiguen repeler, sobre todo por la falta de munición, porque ya habían sufrido también bajas, consiguen repeler a los guerreros Cheyenne y Lakota. Pero ojo, en Rosewood no es una victoria, es en todo caso un empate costoso, porque al final Crook se repliega, con lo cual ya digamos la columna sur, Paco, del dispositivo ya no llega ya. este y sur ya no está completa. Mientras desde el río Yellowstone están bajando lógicamente por el río, desde el oeste llega Gibbon y Terry y Custer llegan desde el este. Bueno, pues Custer se despliega con su séptimo de caballería y baja por el río Bihor hasta localizar un campamento. Sus exploradores localizan un campamento en Little Bihor. Sobre la noche del 24 de junio de 1876. Y aquí se produce la gran, digamos, derrota del ejército norteamericano en esta guerra, en Little Bihor. La derrota es causa del planteamiento de Custer. Custer divide a las tropas en tres grupos. Una parte de las compañías y los exploradores lo lleva a Reno. Benteen, el mayor Reno, el mayor Benteen se queda con otras partes de la compañía y él con el resto, con 5 compañías, sigue adelante con la idea de rodear el gran poblado Cheyenne y Lakota, que está a la orilla del río Little Bihor, rodearlo desde tres flancos, desde dos lados principalmente, y atacar el poblado. Es un ataque al poblado, como en Bashita. Pero claro, el poblado es enorme, Paco. Cuando además... ¿Se llaman todas las tribus juntas? Sí. El poblado es un poblado... son varios campamentos juntos, Sí. pero ocupa toda la ribera del río. Además, el combate es descoordinado porque Reno llega primero. Reno podía haber atacado, pero cuando está atacando, los exploradores le avisan de que el poblado es muy grande y Reno tiene dudas. No ataca a fondo. Entonces, mientras Reno está atacando por el flanco, desde arriba está bajando Custer, que al principio cruza el río, cruza el Bihor, el Little Bihor, y ataca, pero enseguida es repelido. Claro, ¿qué es lo que está atacando? Está atacando un poblado muy grande, muy lleno de guerreros que le superan en número y además los guerreros concentrados. A pesar, entonces, y Reno de más retrocedido, Benteen se ha quedado atrás con la recua de mulas y con el resto de munición. Y entonces se encuentra en el gran problema de que las dos fuerzas principales de ataque, la de Reno y la del propio Custer, quedan separadas. ¿Qué hacen los indios? Pues los indios repelen a Reno, que se retira con bajas como puede hacia Benteen y se reúnen con las compañías, y las 5 compañías de Custer, en cambio, que habían atacado desde el norte, quedan aisladas. Los indios lo que hacen es aislarla. No es un combate, Paco, de guerreros indios rodeando con sus caballos a los soldados.
los guerreros indios desmontan y por grupos van aislando a las diferentes compañías que quedan fundamentalmente en 2 colinas y poco a poco los van acabando con ellos, los van matando. Claro, es verdad que la imagen que tenemos es mucho de los indios dando vueltas a caballo alrededor de... No, si tenemos ahí los 2 mapas, Está, aprovechamos. sí, sí. Exactamente, y los ponemos, y si te das cuenta, a Caste lo van rodeando poco a poco. Ahí está todo sentado, Caballo Loco, Agallas, Lluvia, y al final las compañías de Caster quedan totalmente aisladas. No sé, si hay 2 mapas. En la resistencia final, si lo ves, Caster te dice que eran 5 compañías, eran 4. Quedan las 6 compañías de Reno y de Bentín, se retiran y quedan alrededor del convoy, mientras las 4 compañías de Caster quedan aisladas en las colinas y son aniquiladas poco a poco. Al día siguiente hay un ataque también de los indios contra la Reno Bentín, contra las compañías supervivientes, pero estos se han atrincherado, se han encastillado en la colina y además ya el resto de las tropas de Terry ya están bajando y de Gibbon están bajando y a los exploradores indios, al detectar que se acercan más soldados, se retiran. Claro, es un desastre. Es el desastre del 7º de caballería. No es como nos lo han vendido muchos de los relatos. Ahora sí hay muchos libros buenos. Entre ellos el que te he enseñado antes de Ariel, de Connell, es muy bueno y además El de te Connell hace... creo que lo tengo yo en versión de RBA, por Sí, después fascículo. lo editó RBA. Yo tengo Vale, la lo versión tengo, vale, sí, sí. de él, Es el que pero leí yo de pequeño, bueno, de joven. efectivamente. Y es un libro muy bueno, porque además te retrata psicológicamente muy bien a los personajes, te habla también mucho de los exploradores indios. Es un libro muy, muy adecuado el que quiera. Es que aquí no podemos ahondar más, pues si no, Ahora, nos va. sería hacer un programa específico sobre Little Holmes. Sí, sí, se puede hacer, ¿eh? Y detallamos ya más las compañías, cómo se luchó, y ya damos un poquito más una cronología del combate, Sí, sí. más que ahora. No, Es la un idea combate, era dar unas pinceladas de todas las guerras. efectivamente, es un combate del 25 y 26 de junio en el cual 4 compañías completas del 7º de caballería de los Estados Unidos son aniquiladas, lo cual causa el fracaso de la campaña entera, porque la campaña de verano al final es un fracaso. Terry, después de que recupera los cadáveres, se retira de nuevo hacia el norte y la compañía acaba en un fracaso. Pero claro, ¿qué lleva? Esa derrota tan fuerte, que además la magnifican los periódicos estadounidenses, no pueden permitirla. No pueden permitirla el gobierno federal. Pues eso va a llevar a la siguiente fase de las campañas indias, que ya llega Miles desde el norte desde el sur con el 5º de infantería, llegan fuerzas desde California, llegan fuerzas desde Oregón, llegan fuerzas desde Dakota, desde Wyoming, desde Montana, y ya en las siguientes campañas, además se controla la reserva, se mete muchísima infantería, muchísima caballería con artillería, y hay muchos combates: Lynn Battle, Cedar Creek, Red Fort, Ash Creek, Wall Mountain, pero además al terminar esta campaña de verano se malogra la unión de los pueblos indios, Paco, porque además tenían intereses diferentes, los Cheyenne de los Lakota, dentro de los Lakota los Humpapa, cada líder guerrero tiene sus propios atributos y hay cierta desunión. Y sobre todo hay una desesperanza de los guerreros indios que ven que, a pesar de que han derrotado a los soldados estadounidenses, vienen más soldados. Siempre vienen más soldados, vienen con más armas, con más municiones. Ellos tienen muchos problemas para reponer la munición. La munición que tienen es la que No, la obtienen que de... se coge en las batallas y la que se compra a cambio de alguna piel o algo, ¿no? Además, exactamente, empiezan a controlar mucho las autoridades federales que los comerciantes no le vendan munición a los indios. Se empieza a controlar también la munición para caza que se daba en la reserva. Y entre el año 1866, entre el resto del año 1876 y el año 1877, hay una serie de campañas. Está de nuevo Croc, está Nelson Miles, está Terry otra vez. Van quedando cada vez menos indios. Hay bastantes combates, pero son combates ya de menos entidad, Ujú. y poco a poco se van rindiendo las tribus.
el que no se rinde es Toro Sentado. Toro Sentado coge a sus Humpapas y se va hacia el norte, se va hacia Canadá cuando ve que no tiene nada que hacer. Caballo Loco le quedan muy pocos seguidores y también termina rindiéndose. Y al final, el último combate de cierta importancia con el 5 y el 22 de infantería. Fíjate que estamos hablando de combates de infantería, Sí, sí. es el de Paul Mountain, las montañas del Lobo, que también es un fracaso indio, a pesar de que consiguen rodear y atacar el campamento de Miles, pero Miles se defiende repeliendo todos los ataques, causando muchísimas bajas. Además, había en ese momento un hombre de medicina que decía que con su liderazgo iban a vencer a los soldados federales porque las balas no le alcanzaban. Sabemos todos que esa medicina, como la llaman ellos, no es efectiva. Al final las balas te alcanzan y cuando te alcanzan con consecuencias serias. Y al final todos se rinden, menos Toro Sentado, que se va a Canadá, y los demás entran en la reserva. Ahí entonces se produce un asesinato de encargo, que es el asesinato de Caballo Loco. Caballo Loco era un líder espiritual importante y militar, sobre todo entre los guerreros jóvenes. No se lleva bien con Nube Roja, no se lleva bien con Cola Moteada, no es un hombre que se habitúe a la vida de la reserva, con lo cual tiene muy pocos amigos, tiene unos cuantos seguidores. Algunos de los militares estadounidenses intentan protegerlo. Krog aconseja varias veces que no se le haga daño, que se le respete y que se consiguen más, pero al final le tienden una celada, lo obligan a ir a la reserva, y el 9 de septiembre del 77, una vez que estando en la reserva, a pesar de que le habían dicho que iban a hablar con él, pero que no iban a tomar represalias contra él, al final intentan meterlo en una celda, lo agarra Pequeño Gran Hombre, un amigo suyo en realidad, un líder indio, otro guerrero indio, lo agarra el capitán del destacamento, y él se revuelve, saca un cuchillo y hiere a Pequeño Gran Hombre. Y entonces el soldado que estaba de guardia con la bayoneta y que venía para él, lo bayonetea varias veces, le interesa los riñones y el hígado y lo hiere de gravedad. Caballo Loco se queda un tiempo en una cabaña allí, en el suelo de la cabaña, desangrándose con algunos de sus seguidores, que están muy alterados, pero como hay muchos soldados, han acudido muchos soldados y han acudido también indios de parte de los soldados, lo que te estoy diciendo siempre, Paco, la desunión de los indios, al final Caballo Loco termina muriendo desangrado. Y con él un poquito, digamos, como que muere la resistencia. Porque era un Toro Sentado, se ha ido al norte, no quiere saber nada del hombre blanco, además dice que el hombre blanco lo va a engañar y no quiere saber nada. De hecho, vive después en una cabaña, ¿no? Ahí en Canadá, ¿no? Pues... Sí, es lo que te iba a decir. Toro Sentado malvive en Canadá, porque el gobierno canadiense lo admite, pero tampoco le gusta porque empieza a pensar, dice, a ver si este me va... Tampoco... A revelar a los míos. A los míos. Además, no había muchos búfalos tampoco allí. Toro Sentado creía que había bastantes búfalos en Canadá, tampoco hay mucha. Entonces, tiene que vivir un poquito también de los suministros del gobierno canadiense. Hay muchos seguidores suyos que se desilusionan y vuelven a las reservas a ver a su familia y todo esto. Y al final, la gente de Toro Sentado pasa bastante hambre. Le van enviando varios emisarios del gobierno federal para que se rinda, prometiéndole respetarle la vida. Él dice, bueno, sí, como Caballo Loco, ¿no? Porque todas estas cosas se saben. Al final, él, un poquito desesperado porque ve que su gente se está muriendo de hambre, accede a entregarse en la reserva. En la reserva lo detienen, lo consideran prisionero de guerra. Es prisionero de guerra toda su vida. Vive en una cabaña con su hijo y con varios de sus mujeres. Tenía varias mujeres, muy aficionado a las mujeres. Y vive en una especie como que libertad condicional. Sí es verdad que le ofrece entonces el contrato Buffalo Bill y él se va con Buffalo Bill. De hecho, viaja hasta Europa, está aquí en Barcelona. Él está por Norteamérica y por Europa con el espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill. Es una persona inteligente, es una persona que sabe muy bien dónde se mete, estudia muy bien. De hecho, hay una nota muy curiosa de él. Él firmaba, no sé cómo escribía, si era una X o lo que era, pero él firmaba las cartas,
las cartas de propaganda del espectáculo, se daban unos naipes de propaganda, él los firmaba y los vendía. Y él aparte tuvo un contrato bastante bueno porque en eso sí, Buffalo Bill, o sea, William Cody fue muy honrado y le pagaba lo mismo a los blancos que a los indios en el espectáculo. Él hacía un espectáculo. Y además, Buffalo Bill tenía muy buena fama entre los indios. Era porque era una persona que solía respetar lo que cumplía. En sí, el espectáculo es un teatro, Paco. Incluso la vida de Buffalo Bill. Hace poco he intervenido yo un poco en un programa de Radio 5, de documentos de Radio Nacional de España 5, que se ha hecho sobre Buffalo Bill, sobre la leyenda de Buffalo Bill. Y Buffalo Bill es también un personaje muy creado a sí mismo. O sea, fue explorador, fue cazador de búfalo, pero magnificó un poco su leyenda. Es un gran publicista y el espectáculo, al fin y al cabo, es casi todo atrezo. O sea, las cosas no son reales y todo eso, pero tuvo tuvo bastante éxito. Entonces, al regreso de la Una gira cosa, para los de Barcelona, estuvo en la calle Aribau el espectáculo de Buffalo Bill. Sí. Y él, vamos, y además la gente venía en masa a verlos, hizo muchas fotografías. Hay mucha fotografía de toros sentados porque fue muy fotografiado. Si te das cuenta, guarda la dignidad en todas las fotografías. Porque él siempre se negó a hacer un espectáculo de feria, ¿eh? Y era menos hablador que Agaya, por ejemplo, era menos locuaz. Teniendo mucho prestigio entre su gente y hablando muy bien en los consejos y teniendo mucha inteligencia, sabiendo imponerse por la palabra, sin embargo, supo mantener la dignidad. No era tan introspectivo y tan callado como era Caballo Loco, que solamente era una persona al que seguían en la guerra, pero poco lo demás. Caballo Loco era también ciertamente conflictiva. Tenía mucho carisma, pero claro, él regresa, vuelve a su cabaña y está muy desencantado de todo. Estamos hablando ya en los años 1889-1890. La decadencia lakota es tremenda. O sea, ya los colonos se han apoderado de las Black Hills y de Yellowstone, de Bihor, de toda esa zona. Algunas veces salen a cazar sin permiso algunos jóvenes, pero son perseguidos por el ejército. El ejército ha concentrado mucha fuerza alrededor de las reservas que quedan. Y en ese momento tiene lugar la danza de los espíritus. La danza de los espíritus es otra danza más que otro profeta de las tribus indias del norte propaga entre sus seguidores, que dicen que si guardan una vida más parecida a la que habían tenido antes, se visten con ropas blancas y bailan, hacen una serie de danzas rituales, conseguirán que el hombre blanco desaparezca de sus tierras. Eso de que el hombre blanco desaparezca de sus tierras no le gusta mucho ni al gobierno federal, ni a los colonos, ni a los gobernadores de Montana, de Dakota, de Wyoming. ¿Por qué, Paco? Porque suena amenaza. Se habla como siempre, las balas no nos alcanzarán, el hombre blanco desaparecerá. Hay cierto matiz amenazante, pero que tú lo ves y no es tan amenazante. Realmente los Lakota, los pobres, eran unos restos de lo que habían sido. Pero aún así, al gobierno le preocupa porque lo ve como un síntoma de rebelión. Cada vez que surge un profeta, cada vez te das cuenta que siempre sea Tecumseh, que sea el Nocoye, el profeta Apache. Cualquier profeta que sale para el gobierno federal es una amenaza. Entonces, el gobierno empieza a prohibir la danza de los espíritus y además empieza a concentrar tropas. Hay varios indios, además, que empiezan a abandonar la reserva y se van a parajes aislados donde desarrollan tranquilos la danza de los espíritus y se siguen concentrando tropas y se da ya la orden de que hay que acabar con la danza de los espíritus y acabar con los rebeldes. Rebeldes no eran tanto, Paco. Hubo algunos incidentes, algunos jóvenes dispararon sobre colonos y sobre soldados federales, porque había cierta tensión, pero no es una guerra parecida a la Gran Guerra Sioux, no hay ni la guerra de Nube Roja, no hay una guerra declarada, pero sí hay muchas tropas, hay Buffalo Soldiers de la 9, de la 10 de caballería, hay tropas de infantería, hay muchos cañones, hay cañones Harley, hay cañones Hawkins, y claro, y la situación se va tensando. En medio de esa situación,
Se da una orden de arresto de Toro Sentado, que está en su cabaña, porque dicen que Toro Sentado era favorable a la danza de los espíritus. Había danzantes de los espíritus, de los Humpapa, de la gente de Toro Sentado, había gente de Toro Sentado que practicaba la danza de los espíritus, pero no está claro que Toro Sentado estuviera por la danza de los espíritus. Posiblemente era por dar por saco al hombre blanco, pero no. Entonces, en la madrugada del 15 de diciembre de 1890, la policía india de la reserva, un teniente, un sargento y varios números de la policía india de la reserva, va a buscarlo a su cabaña, mientras una fuerza de soldados con cañones y todo le sigue como cobertura. Toro Sentado no se quiere dejar arrestar. En la refriega, al final, Toro Sentado es muerto por la policía india, que a su vez también sufre varias bajas por los seguidores de Toro Sentado. También muere el hijo de Toro Sentado. El hijo de Toro Sentado es ejecutado. Tenía 15 años, lo encuentran en la cabaña y lo ejecutan de un disparo. Y entonces la muerte, digamos, de Toro Sentado, el asesinato, porque realmente una ejecución extrajudicial de Toro Sentado, el 15 de diciembre de 1890, es, digamos, como la gota que come el vaso, y lo aprovecha un poquito para decir, bueno, aquí se acabó la danza de los espíritus, se tiene que rendir todo el mundo. Los que están aislados en las colinas se terminan rindiendo después de un tire afloja bastante largo y previéndose una matanza, pero el grupo de lakotas de Pie Grande, que sí eran danzarines que eran de danza de los espíritus, es escoltado por el 7º de caballería, es escoltado hasta el campamento de Wounded Knee, y en Wounded Knee, el 29 de diciembre de 1890, tiene lugar la última masacre, porque es una masacre, porque realmente ellos acceden a entregar las armas, pero hay ciertas discusiones. Parece que un indio que tenía problemas mentales enarbola un arma, pero sin llegar a disparar, y entonces los soldados del 7º de caballería, del coronel Forsyth, que es el que dirige ahora el 7º de caballería, abren fuego. Los indios responden, causan bastante, estaban muy juntos los soldados y los indios, con lo cual es un combate a quemarropa de fusilería, con lo cual se causan muchas bajas entre los dos, pero ya acuden con los cañones, se refugian en un barranco los indios, empiezan a disparar con los cañones con metralla contra el poblado. Los que se refugian en el barranco también son acribillados a cañonazos con metralla. Total, es una auténtica masacre. De hecho, hay fotos por ahí, hay bastantes fotos. Estoy bueno, alguna, no que tengan muertos, sino... Efectivamente. Y Pie Grande, que estaba enfermo de neumonía, estaba en las últimas, también es disparado varias veces y es dejado morir en la nieve. Miles, que era el general que estaba a cargo de todo el dispositivo, acude, ya rodea a los últimos lakotas, que eran la mayoría oglalas, y les dice que se tienen que rendir, que no les quiere masacrar, pero que les va a masacrar si no se rinden. Y ya en enero de 1891, por eso decimos que las guerras indias terminan en 1891, ponemos esa fecha, los últimos oglalas, los últimos lakotas se rinden sin condiciones, entregan las armas y vuelven a la reserva, y ya se prohíbe que cualquier indio salga de la reserva, se prohíbe que los indios tengan armas si no sea para cazar y controlado por la policía indígena. La policía indígena toma el control, y con una matanza, en realidad terminan las guerras indias. Si te das cuenta, un poquito a modo de epílogo, no tenían ninguna oportunidad, Paco. Eran menos, estaban en inferioridad tecnológica, numérica y sobre todo logística muy grande. El hombre blanco era implacable, porque además el hombre blanco incumplía, eso te lo relata muy bien tanto Dee Brown como Cosen, incumplía sistemáticamente los tratados. O sea, se llegaba... Es verdad que ellos también los incumplían cuando salían de la reserva, pero es que poco más o menos se habían obligado, porque los suministros no llegaban a tiempo, porque el mismo indio nómada era muy difícil de contener en la reserva. En medio de todo esto, vamos a hacer un inciso, no hemos hablado, los Cheyennes de Pequeño Lobo y Estrella de la Mañana o Cuchillo Embotado, como lo queramos llamar,
los habían expulsado hacia Oklahoma, ellos llevan a cabo una huida de Oklahoma, Oklahoma no les gusta, se vuelven a sus terrenos de caza en el norte, perseguidos por todo el mundo, luchando en diferentes escaramuzas, hasta que al final consiguen tal simpatía despierta incluso entre los mismos del oeste por una vez, entre la misma gente del oeste, la odisea de los Cheyenne al intentar volver a sus tierras, los Cheyenne del norte al intentar volver a sus tierras, que al final el gobierno les da permiso para quedarse en la reserva Cheyenne del norte y no volver a Oklahoma, que era bueno para ellos. Y en medio está también la guerra Nez Percé del famoso jefe Joseph, también te he mandado ahí fotos y todo esto. Voy. Es lo mismo, el jefe Joseph, ante la presión de los colonos, sale de sus tierras en Montana, lleva a cabo la huida más larga, intentando reunirse con Toro Sentado en Canadá, antes de que Toro Sentado abandone Canadá, librando varios combates que va ganando a las fuerzas que le van siguiendo, hasta que al final en Bear Path es rodeado por Miles, derrotado, y los últimos Nez Percé del jefe Joseph se entregan también a... Espera, también... Nez Percé no, pero Joseph sí me suena. A Joseph, aquí está. Ahí lo tienes, ¿no? A Joseph, no a los indios en sí. El jefe Joseph, Sí. y se entregan por medio... la guerra Nez Percé, además, dio lugar también una campaña de simpatía por los indios. ¿Por qué? Porque ahí sí hubo muchísimos testimonios que dijeron, vamos, estos señores le hemos incumplido todos los tratados y le hemos obligado a combatir con nosotros. Después, ellos no han combatido, sino que han huido, ellos querían ir a Canadá, y en vez de darle paso, primero lo siguió Gibbon, después lo siguió Miles. O sea, hemos estado acosando hasta que le hemos obligado a rendirse. Y aunque también Joseph queda como prisionero de guerra, después, con el tiempo, le volverán a los supervivientes, también los mandan a Oklahoma, que tenía que ser para ellos el culo del mundo, con perdón de la expresión, y también a los últimos supervivientes les autorizan a volver a sus reservas en Montana. Y poco más. En una vista general de las guerras indias estadounidenses del siglo XIX, tenemos muchísimo de qué hablar, hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero resumirlo, en el momento que se quedan solos los estadounidenses, ya, digamos, han llegado a un acuerdo con los británicos en Canadá, y la frontera norte es la que se queda hasta el día de hoy, y por ahí no van a subir más. Una vez que se han ido los últimos españoles en 1821, y una vez que han arrasado a nuestros hermanos mexicanos entre 1845 y 1848, el único enemigo que le queda al ejército y a los colonos estadounidenses al oeste del Mississippi, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, son los pueblos indios de la llanura, son los apaches, las llanuras del este y del suroeste y del noroeste, son los guerreros apaches, los guerreros comanches, los kiowa, los cheyennes, los sioux de las diferentes tribus, los Nez Percé, los modos en el norte, en Oregón, y tienen muy poco que hacer con el paréntesis de la guerra de secesión, pero después de que termina la guerra de secesión, entre 1865 a 1891 es un acoso constante, y es una guerra condenada al fracaso por la parte de India, pero que da lugar a una lucha larga, valiente y al mismo tiempo cruel y desesperada, en un entorno natural, Paco, que yo no he ido todavía a Estados Unidos, no he tenido la suerte de ir a Estados Unidos, siempre hemos programado varios viajes y nunca han salido, por una cuestión. Tienes que animarte. Tengo que animarme, porque además los paisajes tienen que ser impresionantes. Yo temo que voy a tener un problema con la familia, porque mi familia querrá ir a Los Ángeles, a Nueva York. A ver, tu familia querrá ir a la costa este, seguro, a Boston, a Nueva York. Yo estuve en esa zona. Me gustaría perderme por Montana o por Dakota. Pero si no son de andar por monte, no, ya verás. Ya eso de andar por monte no va a salir, pero algún amigo que nos esté oyendo, pues yo tengo algún amigo que ha estado cazando en el desierto de Sonora y después ha subido a Nuevo México y está fascinado por los paisajes. A mí me encantaría ir para allá, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Yo tengo ganas de hacer el camino español desde México, subir para arriba. Sí. Pero bueno, ahí... A ver si un día convencemos a nuestras respectivas y somos capaces de escaparnos, tú. Yo fácil lo tengo familia política allí. Ay, pues mira, podríamos intentar tirar ahí. Pero sí, espero que les haya gustado a nuestros oyentes, y aunque hemos corrido mucho, hemos corrido demasiado. No, yo me perdí un poco, yo estaba perdido. Sí, hemos corrido demasiado, pero la idea era dar una idea general.
Y nada, las preguntas y aclaraciones. ¿Hay alguna pregunta que lo vaya haciendo la gente por ahí ahora mismo? Y si alguien está en Twitter, de los que están en Twitter y quieren hacerla también, la pregunta pueden hacerla a través de... Alguien que está ahora mismo en directo en Google quiere hacer pregunta, que entre en Twitter, el espacio del programa y haga la pregunta. No problema ninguno, ya lo hicimos otro día y me parece una idea así interesante. Pues mientras tanto, un poco ya para ir finalizando, Sí. y mientras la gente es el anuncio, bueno, que hicimos 2 programas basados en los tuyos, ¿no? Sí. En las guerras indias en Norteamérica, primero sobre las guerras franco-indias y Sí. sobre la expansión en el oeste. Podemos hacer más en concreto de algún programa. O sea, Sí. lo que tú dices, uno sobre Little Bill Home, que es cierto. Little Hall estaría muy interesante, ¿eh? La verdad que sí. Además tenemos muchos testimonios. Lo bueno de Little Hall, lo bueno en realidad de toda la historia del siglo XIX es que tenemos mucho más testimonios, mucho más fiables. Siempre decimos que las fuentes, Paco, a medida que nos acercamos a la historia contemporánea, son más fiables y más abundantes. Es verdad, a mí me encanta como a ti la historia antigua, pero la verdad que la historia antigua tenemos un problema de fuentes muy grande. Tenemos las fuentes literarias, tenemos la arqueología, la numismática y poco más. Y tenemos que lucubrar mucho. Y Edad Media igual, bueno, Edad Media que tenemos muchos amigos en Belumarty, tenemos auténticos problemas para saber realmente lo que pasó, ¿no? Para intentar discernir. En la Edad Moderna mejoramos mucho y ya al final de la Edad Moderna que estamos, ya casi acercándonos a la contemporánea, tenemos una enorme cantidad de fuertes y además muy contrastada, con lo cual se puede hacer un relato mucho más pormenorizado de lo que hemos hecho ahora de Elite Vigor y explicar un poquito, ya entrar en la táctica, más que en la visión general, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos que ir viendo porque, o si no, sobre las guerras seminolas. Es decir, hay muchas cosas que contar. De hecho, dicen en el chat que les extrañó que no interrumpiese yo diciendo, tengo un programa sobre Little Big Horn, ¿cierto? No tengo un artículo ni programa sobre Little Big Horn, pero sí tengo un artículo sobre cómo era el uniforme y la equipación del 7º Caballería Little Big Horn y otro sobre anécdotas de la serie. El origen de la canción, ¿no? La famosa canción que sale en las películas de Caballería. Más cosas que invito a ver. Pues sí. Cierto que no tengo uno sobre Little Big Horn. Lo había hablado también con otro conocido que no fui capaz todavía de traerle aquí a Bailon Artist para hacer uno sobre Little Big Horn, porque es recreacionista del tema este que estamos hablando ahora mismo. Si me está escuchando el programa porque dijo que lo iba a escuchar y es justo el que sale en la portada del vídeo de YouTube, ¿no? Alberto, y lo está viendo, pues mira, si le apetece hacer el de Little Big Horn, que ya habíamos hablado de hacerlo, y si no, pues no, que lo haga Alberto y contigo hacemos otro Perfecto, lo haga Alberto. Justo y además, que Alberto nos puede contar mucho sobre el armamento del 7º Caballería en ese momento, que yo creo, y si no que me corrija Alberto, estaba más basado en carabinas de retrocarga, pero monotiro, o sea, la carabina Springfield, incluso algunas carabinas Char había todavía por ahí del calibre 50 y 52, mucho más que los rifles Winchester de repetición que acostumbramos a ver. Es más, los rifles Winchester de repetición estaban normalmente en manos o de los indios o de los exploradores. Sí, de hecho, en el artículo tienen el Revolver Core de acción sencilla calibre 45, modelo 1873, y la carabina Springfield de retrocarga, calibre 45-70. Pero que es monotiro, Paco, que es la que hablamos antes. Sí. O sea, que realmente en las películas vemos mucho accionando la palanca. A la caballería la vemos mucho con rifle Henry o Winchester, y no era así. No, y hay que recordar que normalmente estas unidades eran de dragones, bajaban del caballo a combatir normalmente. Claro. No, y que los indios que le combatían, a excepción de los Comanches y Kiowa, bajaban también del caballo a combatir. Pero bueno, este amigo que tenemos recreacionista, los recreacionistas, lo bueno que tienen, que para la parte táctica y todo esto te lo explican muchísimo. O sea, no, lo hacemos los tres juntos, si se anima. Eso no hay problema. Y después... No, que va a estar estupendo. José, teníamos hablado ya hace tiempo y tenemos fecha, me parece, ya cogida para septiembre. Comenzar una serie sobre las guerras de independencia de América, ¿no? Un poco la guerra civil entre realistas e independentistas. Y patriotas, como lo llaman ellos, patriotas, sí.
Sí, ahí la terminología no hay que enfadarse, hay que decir, realmente realista es todo el que defiende la monarquía hispánica en el sentido de monarquía hispánica, porque españoles eran los dos hasta que se crearon nuestras repúblicas hermanas de América. Pero los otros, ellos se dicen muchas veces patriotas y desde aquí se le dice muchas veces independentista. Se pueden utilizar ambos los términos. Yo en los libros suelo utilizar independentista porque es más genérico y realista, pero no se trata de calificar, Paco, se trata de la gente entienda de qué estamos hablando. de lo que estamos hablando. Y además Pues sí. son unas guerras muy largas, porque empiezan con la expedición Miranda. Hay cosas anteriores, pero realmente como tal empiezan con la expedición Miranda de 1806 y el último combate es el de Tampico de 1829. O sea que, como te dije una vez, esto duró mucho más que la guerra eso tienes que pensarlo bien para que no sea demasiado rápido cada programa y a lo mejor hay que hacer por zonas o territorios. Lo suyo sería hacer uno... entiendo, lo suyo sería, hay 4 virreinatos, ¿no? El de Nueva España, La Plata, el de Venezuela, Colombia, digamos, y el del Perú. Yo haría uno por programa, prácticamente. O si es mucho, 2. Uno sería La Plata y Nueva España, y ya te explicaré por qué, y el otro sería Nueva Granada, que es Colombia y Venezuela, Nueva Granada y Perú. O uno por virreinato también. Sí, sí. Es muy interesante porque además el virreinato, el Alto Perú, digamos que el Perú está muy conectado con La Plata porque lo que hoy en día es Bolivia estaba a caballo entre los dos y tuvo mucho que ver. Además hay un libro ahí fascinante, lo tengo por aquí, ese lo vamos a enseñar ya a los lectores. Yo tengo muchos de ese periodo, pero para mí la Biblia, además, un libro. Está bien, el de Alvin. Esto es magníficamente escrito, no sé si lo veis bien. Esta es la edición nueva de Despertaferro y junto con El último virrey, que también de Julio Albi de la Cuesta. Para mí son 2 libros indispensables para entender esto. Están, por supuesto, el libro de Finn, hay de Lynch, perdón, de Hispanista. Hay un libro de un general español que está también muy bien, a ver si saco el título. Hay varios libros por ahí, libros de historiadores hispanoamericanos de Sudamérica, hay buenísimos y son fundamentales para entenderlo. Camogli también tiene uno bueno de la nueva historia del Paso de los Andes, que está también muy bien. Pero este es un libro muy bueno desde el punto de vista realista y además es muy asumible, muy bien escrito y que te da una idea general estupenda para... Pues ahí tenemos un comienzo. Pero el que quiera empezar también son así pequeñitos, pero juntos hacen un volumen interesante, que son tus libros sobre justo estas guerras civiles, ¿no? de América, ¿no? Estas guerras de independencia. Pues ahí tenemos 3 libros publicados por Almena. Que lo quiera hacer, tienen buenas ilustraciones, tipo así libro de Osprey. Que lo quiera, pues a través de los enlaces que con tu nombre, pues lo pueden adquirir, o cualquier enlace que tengamos de Velum Artis, cualquier enlace. No hace falta que vayáis justamente al enlace del libro que queráis, no. Es en cualquier enlace el de ayer de otro programa y compréis el libro de dais al mantenimiento boxing. Ya, el libro que teníamos hoy es este. No, perdón, no. Se pueden leer los dos, primero uno y después otro. Sí. O si te gusta solo la parte esta, pues lees el libro del siglo XIX, ¿no? Pero es el paquete conjunto, ¿no? Que va el libro primero, que está casi la llegada del la hombre llegada blanco a siglo XVIII, correcto. Sí. Y luego exactamente la parte, digamos, mollar de la ofensiva, por eso lo llamé la ofensiva estadounidense, Paco, porque realmente fue cuando ya los estadounidenses se quedaron solos y dice, bueno, ahora todo esto va a ser nuestro. Está muy resumido así, muy a lo mejor un poquito dicho de una forma muy coloquial, pero es verdad, es la ofensiva estadounidense. A partir de que ellos se quedan con las manos libres, el único enemigo que queda es el pueblo indio nómada y lo pasan mal, la verdad que sí. A ver si hay alguna pregunta así concreta. No, damos por finalizado el programa de hoy, pero volverás cuando quieras a hablar de estas guerras civiles
o de otras cosas, y después cuando te salga el nuevo libro, pues de ese nuevo libro. Que espero yo Sí. también acabar algún día mi nuevo libro, Y- algún día, y que me lo publiquen. Bueno, HR me dijo que sí que tenía ganas de esto, que le sí. parecía interesante, entonces bueno, no quiero contar de qué va, pero hay cosas por aquí que unen puntos. Venga, a ver, a ver, a Pues, ver. a ver si lo acabo. Pues voy a ver Ujú. ahora, es que me acabo de perder. ¿Cuántas batallas grandes hubo en esa guerra? Uf. No, es que no sé qué guerra que se refiere, porque hablamos de Y en tantas. la Guerra Sius, las dos grandes batallas son Rosebud y Lite Vihor. Ball Mountain también, pero es que tienen todas más. Fíjate que batalla grande, grande en realidad no estamos hablando de ninguna, porque las columnas tenían 1.500 efectivos, o sea, estamos hablando de unidades a nivel batallón o 2 batallones, o sea, que a nivel regimiento. No se puede decir de grandes batallas. En ninguna de las guerras indias se puede decir grandes batallas. Pero los enfrentamientos más serios en esta guerra del norte son sin duda Rosebud y Lite Vihor. Para mí hay muchas escaramuzas de cierta entidad y en el libro, por ejemplo, vienen relacionadas, vienen descritas. Big Pat, por ejemplo, también en el caso de la guerra Nez Percé. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el enfrentamiento en Lava Bells de los modos, había muchísimas tropas federales alrededor, muchísimas, estoy diciendo que había 1.000 efectivos, no que te hubiera tampoco, pero eran un puñado, eran una cincuentena los guerreros indios. Por eso siempre, y bueno, cuando estamos diciendo en las guerras Apache, hay muchos enfrentamientos, Tinaja, perdón, Dos Castillos, Raquel Snake, los cañones, pero los enfrentamientos son un puñado de guerreros Apache rodeados por unas cuantas compañías de soldados federales. Y aunque la operación, la campaña fuera más grande, hemos dicho que la campaña posiblemente, fíjate que la campaña más grande, quitando las guerras Sioux, sea el esfuerzo que se hizo para someter a Jerónimo al final, Paco en el 86, que más o menos movilizó a unos 5.000 efectivos por parte de tropas estadounidenses y un poquito más por parte de tropas mexicanas. Pero estamos hablando que eran unos 10.000, 11.000 efectivos contra 14 guerreros. Guerreros, propiamente guerreros, eran 14. Sí. El grupo de Jerónimo. Grandes batallas. Ahí en el sur, por ejemplo, Adobe Walls, la primera, la de Kit No, sí, Carson. las que citaste todas, más o menos. Exactamente, pero eso es que hemos hecho un programa general. Entonces, lo que tú dices, Paco, la más conocida, Lite Vihor. La Sí, sí. más grande, no necesariamente. Lite Vihor es un regimiento. Son 10 compañías de caballería, que no es tampoco una batalla excesivamente, que 10 compañías, unos cuantos exploradores, Kraut y Akihara. Eh, no hay grandes batallas, pero es una guerra constante. Hay una cosa aquí, Enrique, que saludos desde la frontera noroeste de México con Estados Unidos. Oh, Desafortunadamente, no hay reservas en este lado de USA, ¿no? El lado de USA. Zona sur de Louisville no hay. sí. Pero sí bastantes apellidos de origen castellano con piel de todos los colores. Sonríe. O sea, ahí habla del mestizaje, ¿no? Pero, Es verdad. no reservas en esa zona, pero se hizo el mestizaje de la población. Algo más Oye, humano, ¿no? siempre hemos Más humano. dicho que una parte, casi todos los soldados de los dragones de cuera eran mestizos, Sí, casi sí, todos sí, los sí, sí. soldados, ¿eh? Menos algún oficial que sí Y que una lo parte sé. importante de los oficiales, a nivel capitán, incluso hubo un teniente coronel, eran indios, ¿eh? Sí, sí. Y puros, o sea que ahí estamos hablando de un mestizaje muy importante. Habiendo unas diferencias sociales en la época, que las había, y un clasismo, Paco, no vamos a negar eso, pero había un mestizaje mucho más Claro, las importante. castas existían, pero existían castas porque existía mestizaje, si no, no habría castas. Efectivamente, existían castas porque había mestizaje. Y evidentemente, visto desde el punto de vista del siglo XXI, alguna vez se dice, y alguna vez mi hija me lo dice, papá, esto suena muy, digo, pero es que tienes que ponerte en esos años. O sea, Claro. el presentismo es muy malo en la historia. O No, sea, no, eso pues les gusta a la gente, están todo el día con sí, él. le gusta a la gente, pero es un error No, muy grande. grandísimo. Tú tienes que intentar situarte en el contexto histórico en la medida que podamos de aquellos años para intentar entender las cosas. Lo demás
algo que te va a alejar mucho del estudio objetivo de la historia. Ojo, porque yo por mi deformación de mi profesión, muchas veces me digo que la historia se parece mucho a una sentencia. O sea, un estudio histórico. Tú tienes que establecer primero los hechos y después sacas tus conclusiones, pero primero tienes que partir de los hechos. Y por eso te digo muchas veces que a la historia antigua, que para nosotros es fascinante, sin embargo es muy difícil, porque ahí a la hora de establecer realmente los hechos tenemos muchísimos más problemas. Y las fuentes suelen ser subjetivas, casi todas. Muy subjetivas, efectivamente. Pues ya la última pregunta, hablan de dónde sacaban las armas y sobre todo la munición. Pues básicamente de lo que llevaban en las batallas, me imagino. Y segundo, en el comercio, ¿no? Siempre había comercio, siempre había comercio. De hecho, no sé si te acuerdas que el otro día que estábamos hablando de las guerras indias, en el anterior programa salió también la cuestión. Y al final, aparte de los suministros de ambos bandos, de los aliados de los franceses, los aliados británicos, había comerciantes británicos que le vendían a los indios que luchaban contra los británicos. Y eso ha ocurrido siempre. Y se ve en películas del oeste lo típico que llegan unos comerciantes que a cambio de pieles, ¿no? Les dan o armas o el agua que quema, ¿no? Efectivamente, sí. Y sobre todo en el sur, el comanchero, que era el mercader que se movía por la frontera y entre México, Estados Unidos, los comancheros eran admitidos en los poblados de los comanches, y de ahí viene su nombre, precisamente por eso, porque traía munición, manta, traía útiles que no, traía acero, hierro, acero, porque seguía habiendo muchas armas de hueso, pero al final una punta de flecha de metal es mucho más efectiva que una de hueso. Y eso, bueno, aquí dice una cosa que sí que es verdad, que los franceses lo vendían armas a los indios a que luchase contra los españoles, ¿cierto? Sí. Eso no hay duda ninguna. Nosotros tuvimos ahí la guerra de la cuádruple alianza, al fin y al cabo, hubo una tensión siempre entre Luisiana y Texas, fundamentalmente hubo una tensión, porque la expansión natural de Luisiana era hacia Texas. Y de hecho, por eso fueron allí tantos canarios, porque lo que hizo el rey en ese momento es dice, no, hay que mandar población allí, y trajo población de las Islas Canarias, que nuestros amigos canarios siempre han sido punta de lanza en Sudamérica, porque primero porque se adaptaban mejor al clima y después porque yo creo que es una forma también de regular la población de la... Sí, y porque hubo un volcán en una zona y se arruinó una zona bastante grande de una isla. Y los llevaron todos para allá, sí, hay varios... Pues yo creo que podemos ir finalizando ya el programa, porque si no nos aventuramos que estamos aquí hasta otro día. Sí. Yo quise poner siempre un límite de 2 horas, o me pasé. Porque bueno, también es verdad que la aventura era larga, ¿no? Bastante. Y era muy larga. Hemos programado un programa muy largo. Pero dije yo, se nos va a pasar el tiempo. Sí, me lo dijiste, ¿eh? Ha sido un error. A lo mejor teníamos que haber hecho 2. Uno de la llanura del suroeste y otro de la llanura del otro día hacemos una ampliación de conocimiento. Efectivamente. Y nada, y esperemos que no hayamos mareado mucho a nuestros sufridos oyentes. A la gente le gustó. Están diciendo que buen programa. No, bien. Tranquilo, que está gustando. Pues a la gente, como siempre, darles las gracias por estar aquí, por escucharnos durante tanto tiempo. Es verdad que nuestras historias habladas no son de los que quieren aprender historia, ¿no? En 2 minutos, ¿no? Con una píldora de 10 minutos saben todo lo que pasó en las guerras indias. Falta cierta profundidad. Sobre todo si no vas a hacer presentismo en los programas. Pues, pues tenemos que recordar a la gente que lea tus libros. Busquen José Antonio López Sánchez en librería y verán. Y si no, también aquí en Verum Artis, que tienes de Roma, que tenemos que hacer un día un programa sobre el Bajo Imperio, el final del Imperio Romano. Sí. Bueno, tenemos mucho que contar ahí. Pues ojalá yo algún día me ponga como tú de verdad a escribir, pero con esto del YouTube, podcast, no me da la vida. Pues muchas gracias de verdad, José. Espero que vuelvas. Ya tenemos cita. Lo reviso, pero tenemos cita. Yo creo que ya para septiembre. Sí. Y a la gente, deciros que miréis los libros de José, sobre todo estos 2 que estamos hablando de guerras indias,
que los podéis comprar a través de Bellum Artis. También os recuerdo que para cualquier cosa a través de Bellum Artis que queráis, traje baño para este plano, y ayudáis a Bellum Artis, no os cuesta. Muchas gracias. Recuerdo que las gracias las doy de todo corazón a todos los que nos ven, que nos den me gusta, que compartan en redes sociales, comenten, pero sobre todo a la gente que está desinteresada, puedo decir. No puedo dar nada a cambio, porque nada la vida, no puedo hacer más. A la gente que en Patreon me ayuda, a la gente que en iVoox ayuda por escuchar unos días antes los programas, y a la gente que aquí en YouTube también lo hacen solo para que siga contando historias. Y sobre todo que siga contando gente como tú que nos ayuden a conocer mejor el pasado. De una forma amena, con profundidad, y eso no quita el rigor. Es decir, el rigor, profundidad, las tres. Y aunque contemos algún chiste, hagamos a veces algo de presentismo en forma de broma, Sí. intentamos evitar el presentismo al juzgar los actos del pasado, ¿no? Eso es lo que nos... Pues la verdad, muchas gracias a todos. Me despido ya como siempre, diciéndoos que si os ha gustado este programa, darle a me gusta y compartir en vuestras redes. Muchas gracias. Y hasta la próxima historia hablada. Ya sabéis, será en pocos días. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos.